enfadada. Pero siguen siendo mis hermanos. Cometieron errores, pero sé que siguen siendo buenas personas. Nunca les conté nada a mamá y papá sobre ninguno de ustedes. Tú tampoco nos hablaste nunca. No estaba seguro de por qué se ponía a la defensiva. Viniste aquí sin siquiera querer hablar conmigo. Estaba esperando a que superaran su egocentrismo. No alzó la voz, pero la tensión en sus palabras era evidente. Ustedes fueron los primeros en ignorarme. ¿De verdad creyeron que quería cortar la comunicación con todos ustedes? No lo sé, Lincoln negó con la cabeza. Después de lo que pasó, simplemente, tenías razón en odiarme, admitió. Lori se recostó en su asiento antes de sacar un cigarrillo de su bolso y encenderlo. Quizás al principio sí, admitió tras dar una calada. Suspiró profundamente. Pero no tanto. No creo que te merecieras lo que te pasó, Lincoln. Él tampoco creía merecerlo. Que ninguno de ellos se lo mereciera. No habían hecho daño a nadie más que a sí mismos. Intentaban hacer el bien. Sin embargo, tenían que vivir así, sobreviviendo a duras penas y andando de puntillas por todas partes. Era bastante injusto provocar lágrimas de frustración en cualquiera de ellos, incluso en un mal día. Mira, volvamos a lo que estaba diciendo, se habían desviado mucho del tema, pero Lincoln aún quería dejar algo claro. Ninguno de nosotros se arrepiente de esto, insistió. Ninguno de nosotros se va a ir. Por muy difícil que sea, esos chicos hacen que todo valga la pena. Pensé en no volver, admitió. Pero volví por ellos. Lori dejó escapar un profundo suspiro. No voy a decir que lo apruebo, pero lo acepto. ¿De verdad has intentado cambiar mi opinión otra vez después de todos estos años? Preguntó. Solo quería asegurarme de que mi hermanito estuviera bien, dijo a la defensiva. Ojalá no se hubieran metido en esto. Pero si insisten tanto, estoy dispuesta a aceptarlo. Lori no lo aprobaba, pero lo toleraba. Así que, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Entonces, ¿podrán las cosas volver a la normalidad? Preguntó con esperanza. Oh, esto nunca volverá a ser normal. Lori rechazó la idea. Pero eso no significa que no podamos mantenernos en contacto. ¿Ya puedo empezar a recibir tarjetas de Navidad? Preguntó Lincoln con voz tímida. Sí, Lincoln, dijo ella con una sonrisa burlona. Empezaré a enviarte tarjetas de Navidad. Él también sonrió. ¿De verdad las cosas se estaban arreglando así? ¿Más de una década en tan solo unas horas? No pensé que sería tan fácil. Las familias son así, le dijo Lori. No puedes deshacerte de ellas, así que tienes que perdonar y olvidar. ¿Qué razón tenía? Recordaba todos los conflictos que habían tenido de niños. Incluso algo tan importante como esto, la familia era algo increíble. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonar también a los demás? Sugirió Lincoln con esperanza. Esto es cosa de dos, Lincoln, dijo ella cruzándose de brazos. Cuando vengan a mí, Lincoln tamborileó con el pie con nerviosismo. Sentía que todo iba viento en popa, y que había mucho potencial, y no quería que se desperdiciara. Bueno, al menos puedes llamar a Lucky. Solo a Lucky. Por mí. Por favor. Suplicó. Apenas tiene a nadie, Lori, y nunca te ha excluido del todo. Pudo verla pensándolo, con la mandíbula tensa. De acuerdo, cedió. Solo Lucky, eso sí. Hablaré con Lenny, Luan y Lynn, juró Lincoln. Sé que Lenny estará encantada de volver a hablar contigo. Que se hubiera distanciado de Lori ya era un milagro. Luna debió de ser muy persuasiva para convencerla. Estaba seguro de que con un poco de tiempo podría convencer a Luan. Lynn era como Lucky. Lori ya se había ido cuando todo empezó, así que no había ninguna animosidad seria y solo les preocupaba su reacción ante los demás. Aún así, tendría que elegir las palabras adecuadas. Sigues siendo el mismo de siempre, Lincoln, dijo Lori sonriendo. De verdad que fuiste demasiado amable para esto. Me gustaría ver más a mis sobrinas, añadió tras un momento de reflexión. Lo digo en serio. Las cosas mejorarán. Lo prometo. Quizás se estaba ilusionando demasiado con la idea de enmendar tantos errores y solucionar tantos problemas a la vez, pero así era él. Un optimista empedernido, dedicado a que las cosas funcionaran. Si sale como todas tus otras hazañas, tal vez funcione. Las cosas siempre se las arreglaban para que te salieran bien. Lori pareció pensar en algo por un momento, luego sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolso. Toma. Se la entregó después de garabatear algo. Los números de Lola y Lana. Lisa no tiene uno propio.
Lincoln miró el pequeño trozo de papel, y los dos nombres garabateados sobre dos números diferentes. Se le cortó la respiración. Algo más que había perdido, pero que ahora estaba tan cerca. No estoy seguro, ya no son niñas pequeñas, Lincoln. Entenderán que les ocultes esto a mamá y papá. Solo no les cuentes nada sobre, ya sabes. Lincoln ni siquiera se había planteado hacer algo así. Gracias, Lori, dijo Lincoln, mirando fijamente el papel. Era una lástima que fuera de madrugada. Probablemente Lola me regañe, intentó ser gracioso. Siempre la ayudaba con el maquillaje y el vestido, y me escapé de casa solo 2 días antes de uno de sus concursos de belleza. Te vas a llevar una buena reprimenda por eso, le advirtió Lori. Sí, pero me encantaría volver a escuchar uno de sus monólogos. Sean buenos o malos, sería genial volver a oírlos. ¿Has pensado alguna vez en volver a ponerte en contacto con mamá y papá? Le preguntó su hermana, y el rostro de Lincoln se ensombreció. Negó con la cabeza. Eso es demasiado lejos, Lori. Tú no estabas allí. No los viste ni los oíste. Eso es lo único que sé que nunca recuperaré, pase lo que pase. Realmente te extrañaron cuando me llamaron Lincoln. Lori intentó convencerlo. No voy a arriesgarme. Vale, vale. De acuerdo. Se puso a la defensiva tras su arrebato. Esperó a que volviera a hablar. Nunca les hemos contado la verdad a ninguno de los niños, le informó. Ni siquiera a los mayores. Pero pensamos hacerlo. Entonces sois todos unos idiotas. Lori fue directa. Creo que tienen derecho a saberlo, razonó Lincoln. Quiero que lo entiendan para poder disculparme. Iba a ocuparme de todos ellos antes de que nos descubrieran. Sé que no crees que pudiera haberlo hecho, pero iba a hacerlo. Algunos tuvieron una infancia difícil. No se lo merecían. No, no lo hicieron, asintió Lori. Pero Lincoln, debes entender que no tienen por qué creer ni una sola palabra de lo que tú o sus madres les digan. No los obligues a estar de acuerdo con ustedes. No lo haremos. Lincoln no era del todo convincente, y sabía que era porque él mismo no estaba seguro. Existía una pequeña posibilidad de que, al saberlo, los obligaran a marcharse, por mucho que se resistiera a creerlo. Ni él ni Luna sabían qué harían si eso sucediera. Tampoco estaba seguro de qué harían los demás en la misma situación. Porque son mis sobrinas y mi sobrino, Lincoln. Me importan mucho y haré algo si veo que algo anda mal. Eso está bien. De verdad. Parecía sorprendida de que él aceptara su advertencia. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Apenas se tenían el uno al otro para protegerse. Saber que alguien más velaba por él le ayudaría a dormir tranquilo. Lyra parece tenerte en alta estima como tía. Creo que los demás también. Apuesto a que les vendría bien un poco de orden en sus vidas. Lori sonaba más como la Lori que recordaba entonces. Una comandante que imponía orden en el caos. Algunos de ellos podrían usarlo, admitió Lincoln. ¿Por qué no me cuentas sobre ellos? Sugirió Lori. Además de los de Luna, claro. Dios, ahora sí que Lori estaba interesada. Este giro inesperado de los acontecimientos era desconcertante, pero Lincoln no podía evitar disfrutarlo al máximo. Él y su hermana terminaron hablando hasta bien entrada la mañana. Capítulo 20. ¿Mentirse a uno mismo es pecado? Esa era la principal preocupación que la atormentaba anoche. Se decía a sí misma que no estaba tan decepcionada por no haber podido ver a sus abuelos. Se decía a sí misma que no le guardaba rencor a su tío por haberle mentido. Pero al final se dio cuenta de que ambas cosas eran mentiras. Así que volvemos a la pregunta. ¿Mentirse a uno mismo es pecado? No quería guardar rencor a su tío, pero él había admitido haberle mentido descaradamente. Fue desconcertante, considerando que durante el resto de la visita había sido completamente honesto. Una duda persistente la atormentó. ¿Habría mentido sobre algo más? ¿Y por qué estaba tan triste por no haber podido ver a sus abuelos? En realidad, no los conocía muy bien. Casi no sabía nada de ellos. Entonces, ¿qué era? Había algo que deseaba con todas sus fuerzas y que le habían arrebatado en ese preciso instante. Respuestas. Anhelaba saber qué había sucedido con una añoranza que crecía día a día. Ni siquiera sabía qué haría con esas respuestas cuando las obtuviera. Solo sabía que las deseaba. No sentía suficiente resentimiento hacia su vida como para desear que hubiera sido diferente. Estaba segura de que no se engañaba a sí misma al pensar eso. Esperaba no estar mintiendo. A pesar de dormir 9 horas y de ser siempre madrugadora, Lyra se despertó al día siguiente de que Loan se marchara sintiéndose agotada. Eran apenas las 5 de la mañana.
Debió de haberse movido mucho mientras dormía, porque las sábanas y su pelo estaban revueltos. Era inusual. No tenía ganas de empezar el día en ese momento, y se habría quedado en la cama encantada si la naturaleza no la obligara a levantarse. Se escabulló perezosamente de debajo de la manta. Iría al baño y volvería directamente a la cama. Quizás unas horas más la harían más receptiva al día. Mientras caminaba arrastrando los pies por el pasillo, se dio cuenta de que oía voces provenientes de la sala de estar, una de ellas femenina. ¿Más visitas inesperadas? Fue a investigar. La sorpresa de esta mañana fue descubrir que la tía Lori había venido. Lincoln y ella estaban sentados en el sofá, con su álbum de fotos extendido sobre sus regazos, mientras señalaban y recordaban el contenido. Ni siquiera sé cómo evitamos ir a la cárcel aquella vez. Probablemente no querían molestarse en conseguir suficientes coches para llevarnos. Pasaron la página y el tío de Lyra soltó una carcajada. ¿Lynn te contó alguna vez lo que nos pasó aquel Halloween? Preguntó, mirando a su hermana y fijándose en Lyra al fondo. Lyra, respondió la tía Lori, volviéndose también hacia ella. Te has levantado muy temprano. Necesitas un cepillo para el pelo, le dijo su tía sin rodeos. Lyra levantó la mano y palpó los nudos mientras se lo pasaba por el cabello. Hola, tía Lori, bostezó Lyra. ¿Qué haces aquí? Solo quería pasar a saludar. ¿Una visita casual? La mente cansada de Lyra seguía funcionando. Esta habría sido la primera vez que su tío veía a su hermana en años, al igual que a Loan. Claramente se estaban poniendo al día. Lyra no creía que fuera correcto entrometerse. Todavía estoy cansada, dijo disculpándose. Fue un placer verte. Ve a dormir un poco, le aconsejó su tía. Nos veremos de nuevo. Lyra asintió y volvió al pasillo antes de dirigirse al baño para hacer lo que la había hecho levantarse. Qué bien por él. Ese pensamiento le cruzó la mente mientras volvía a la habitación después de terminar. Ponerse en contacto con alguien a quien había deseado durante años. Finalmente reconectar con una parte feliz de su pasado que había echado de menos. Qué bien por él. A Lyra le habría encantado tener tanta suerte. Basta ya, se dijo a sí misma mientras volvía a meterse en la cama. La envidia le carcomía los huesos. ¿De verdad su vida sería tan diferente si hubiera crecido en contacto con sus abuelos? Probablemente sería otro lugar donde mamá les dejaría quedarse un tiempo. Solo se quedarían allí. Serían personas a las que ella y Lemmy solo verían unas pocas veces al año, probablemente, porque sus vidas giraban en torno a las giras de mamá. De nuevo, no era una vida que cambiaría por nada del mundo. Seguía haciendo calorcito bajo las sábanas. Como siempre, Lemmy se había quedado dormido lo más cerca posible del borde, pero al final acabó girando hacia el centro mientras dormía. Lyra se acercó y se acomodó de nuevo. No importaba, se dijo a sí misma. No había por qué preocuparse. Ella volvió a dormirse. Más tarde esa mañana, tras 6 horas recordando viejos tiempos, Lori finalmente decidió volver a casa. Aunque admitió que se lo había pasado muy bien, aún tenía cosas que hacer y pensó que era mejor conducir antes de cansarse. Lincoln no quería que se fuera, pero lo que había recibido era motivo suficiente para estar agradecido. Se abrazaron con fuerza antes de que ella se marchara, prometiéndose volver a hablar pronto. Lincoln pasó el resto de la mañana en un estado de euforía. Todo parecía un poco mejor ahora. Se sentía como un hombre exonerado. Sí, seguía sintiéndose culpable por lo sucedido y por todos esos años de separación, pero ahora estaba perdonado. Ahora, las cosas podían arreglarse. Muchas cosas, pensaba mientras miraba repetidamente la libreta con los números de teléfono que Lori le había anotado. Aún era muy temprano. Más tarde. Lyra y Lemmy se levantaron más tarde de lo habitual. Lincoln los saludó cordialmente, pero notó que Lyra seguía algo distante. La confusión se disipó lo suficiente como para que Lincoln se preguntara si debía sentarse a disculparse por haber mentido de nuevo, y cómo hacerlo. ¿Le haría preguntas? ¿Preguntas que no podría responder hasta que llegara Luna? Le preocupaba mucho verla tan visiblemente disgustada con él, pero no creía poder hacer nada. Hablando de Luna, aún tenía que llamarla. Así que, mientras Lemmy y Lyra estaban despiertas, les dijo que iba a la tienda y que volvería. Encontró el número de Luna en la escalera y pulsó llamar. Eran poco después de las 11 de la mañana. Ella contestó justo cuando él salía a la calle. Lincoln. Parecía aliviada. ¿Se ha ido Loan? Sí, lo es. Sigo vivo. Él seguía pensando que ella estaba exagerando. De hecho, tengo buenas noticias sobre ella.
Para él, al menos, eran buenas noticias. Luna podría no estar de acuerdo. Lori vino a darme las gracias anoche. Oyó un jadeo al otro lado de la línea. ¿Qué pasó?, preguntó Luna. Hablamos un rato, explicó Lincoln. Yo le dije que lamentaba lo que había pasado cuando éramos niños. Fue culpa suya. No fuimos amables con ella, Luna. Lo sabes, razonó Lincoln. Se merecía una disculpa. No de mi parte, negó Luna. ¿Cómo había podido volver a contactar con Lori con esa actitud? Bueno, me disculpé, repitió Lincoln. Y ella me perdonó, y pasamos toda la noche poniéndonos al día. Me dio los números de Lana y Lola mientras hablábamos, y me dio el suyo antes de irse. Recuperé a mi hermana mayor. Y voy a intentar reunirme con Lola y Lana después de que Lida y Lemmy se vayan. Me alegro por ti, hermano. Me alegro mucho. Luna no parecía muy contenta. Para entonces, Lincoln ya había llegado a casa de Flip, pero se quedó afuera mientras la conversación continuaba. No te mordió la cabeza, ¿verdad? Más o menos, confesó. Me preguntó sobre todo el tiempo que pasé fuera y qué pasó con Lucky. No estaba contenta. No me jodas. Pero dijo que todavía nos quiere a todos, aunque no esté de acuerdo con lo que hicimos. Me dijo lo mismo, le contó Luna. ¿Sabes? Me explicó por qué no llamó a nadie más, decidió contarle Lincoln. Está esperando que todos se disculpen. Solo me llamó porque era una emergencia. No me disculpé por absolutamente nada. Bueno, quizás solo estaba esperando a que nosotros la contactáramos primero, sugirió Lincoln. Aunque la convencí de que llamara a Lucky. Pensé que necesitaba a alguien más con quien hablar. Es un buen trato, hermano, dijo Luna con satisfacción. Luce sí que lo necesita. Siempre se preocupa por los demás. Le dedicó el mismo cumplido que Lori. Lo intento, Lincoln sonrió para sí mismo. Pero ahora tenía algo más difícil que decir. Escucha, Luna, dijo con incertidumbre. Creo que hay un problema con Lida. ¿Qué?, preguntó Luna bruscamente. ¿Qué pasó? ¿Lori o su hija hicieron algo?, exigió. Más o menos, suspiró Lincoln. Lori y Bobby no vinieron a buscar a Loan. Tuve que llevarla a casa de sus abuelos. A casa de nuestros padres. Hubo un silencio sepulcral en ambos extremos de la conversación durante varios instantes. Le pareció oír la respiración de Luna acelerarse. De hecho, solo con hablar del tema, su corazón se había acelerado. Y Loan no se sentía cómoda estando sola conmigo, así que exigió que Lida viniera con nosotros. Ella ya sabe dónde viven sus abuelos. Reveló la magnitud del problema. Escuchó un movimiento en el otro extremo de la llamada de Luna, seguido de un gruñido audible. Mierda. Pensó que simplemente había estado dando vueltas por la habitación y maldiciendo. Rubia estúpida. No tenía ni idea de si Luna se refería a Lori o a Loan. Esperó a que ella volviera a llevarse el teléfono a la oreja. ¿Cómo lo está llevando?, preguntó Luna. ¿Te está preguntando algo? No. Pero creo que está enfadada conmigo, suspiró Lincoln. Le enseñé un montón de fotos de cuando era pequeña y de cuando éramos niños. En una salían mamá y papá con ella en brazos. Lo siento, estaba emocionado de que estuvieran ahí. Le entró curiosidad y me preguntó por ellos, y mentí diciéndole que se habían mudado de Royal Oaks. Me dijo que tenía muchas ganas de conocerlos, y creo que está enfadada porque le mentí. Sí. Cuando tenía 6 o 7 años, no paraba de preguntarme por ellos, reveló Luna. Sin duda los recuerda. Y tiene muchas ganas de saber qué pasó entre nosotros y ellos. Las fotos que le enseñaste le despertaron mucha curiosidad. Le prometí que se lo contaría cuando fuera a recogerlos. Lo lamento, no te preocupes. Luna no le permitió disculparse. Esperaba que les mostraras esas cosas cuando se las envié. Él la oyó suspirar. Mira, tenemos un concierto en unos días. Sam y mi representante se van a enfadar, pero puedo cancelarlo si es necesario. Sé sincero conmigo, hermano. ¿Tienes todo bajo control ahí arriba? ¿Lo hizo? Creo que sí, respondió. No diré nada hasta que llegues. Me sentiré un poco mal si Lira se enfurruña así. No te equivoques. Espérame, Lincoln. Esperaré. Prometió. Vale, hermano. Te creo, le aseguró Luna. Cuida de nuestros hijos. Y no te preocupes por Lira. Créeme, hermano, ella te sigue queriendo pase lo que pase. Hablaremos pronto. Sí. Hablamos pronto, Luna. Que te diviertas en el espectáculo. Siempre. Terminaron la llamada. Lincoln se recostó contra la pared de Flips y exhaló aire al cielo.
Su vida nunca era aburrida, de eso no cabía duda. Entró y se sirvió algo de comer. De camino de vuelta, se repetía mentalmente que todo estaría bien. Cuando regresó a su apartamento, se sorprendió al ver a sus dos hijos, o al menos a Lemmy, ya que solía andar descalzo, vestidos como si fueran a algún sitio. Lyra pareció sobresaltarse un poco al verlos. ¿Vais a algún sitio?, preguntó. Esa sala de juegos, respondió Lemmy. Gus Game and Group, adivinó Lincoln. Nada fuera de lo común. Entonces, ¿por qué Lyra se sobresaltó? Está bien. Diviértanse. Llámenme si hay algún problema. Llamar la atención sobre eso probablemente no era buena idea. Además, esta era una oportunidad para él. Podía llamar a Lola o a Lana. Lo haremos. Lyra no sonaba diferente. Quizás lo había imaginado. Se marcharon apenas unos minutos después, tras asegurarse de que no les faltaba de nada. Lincoln se quedó solo en su escritorio, tamborileando con los dedos mientras miraba el papel que Lori le había dado, pensativo. Sí, se verían más tarde. Pero no había nada de malo en quedar ahora, ¿verdad? Solo para que supieran que estaba vivo y que quería verlos. Definitivamente debería llamar primero a Lola. Si llamaba primero a Lana, Lola se enteraría inevitablemente por ella antes de que Lincoln la llamara. Estaba seguro de que su enfado sería mayor en ese caso que si la llamaba directamente. Sacó el teléfono del bolsillo. Al enfrentarse al acto en sí, en lugar de a la posibilidad, su determinación empezó a flaquear y sintió un nudo en el estómago. Pero se armó de valor. Se había disculpado con Lori. Podía hacer cualquier cosa. ¿O acaso estaba subestimando el poder de una Lola enfadada? Eso lo hizo dudar. Una vez que lo hizo, ya no había vuelta atrás, así que se obligó a marcar el número y a llamar mientras aún tenía fuerzas. Ya era hora. Se llevó el teléfono a la oreja con nerviosismo mientras el tono sonaba sin parar. 5 segundos. 10 segundos. Y, alrededor de los 13 segundos, alguien contestó. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina. Sonaba diferente. Ya no era tan aguda. Pero conservaba la misma actitud. ¿Es Lola Loud? Aunque Lori le hubiera dado el número, tenía que preguntar. Quería estar seguro. Este es un acosador de líneas privadas. Tengo amigos en el departamento de policía que pueden encontrarte. Bueno, esta conversación había empezado bien. Lori me dio este número. Eso interrumpió la conversación. Es Lincoln. Escuchó un jadeo de sorpresa. ¿Lincoln? La hostilidad había desaparecido de su voz. Sí, susurró Lincoln. Soy yo de verdad. Tu hermano mayor. De repente, la llamada se cortó y no oyó nada. Le habían colgado. Frunció el ceño, mirando el aviso de llamada rechazada que parpadeaba burlonamente en la pantalla. Tras unos instantes, el teléfono se le resbaló de las manos con un fuerte golpe y cayó sobre el escritorio. ¿No quería hablar con él? Se dejó caer en la silla. Quizás, después de todo, el puente que se había quemado no era el de Lori. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su cabeza, su teléfono vibró. Lo agarró rápidamente y miró la pantalla. Era un mensaje de Lori. Lola me llamó. Había más, pero antes de que pudiera leerlo, recibió una llamada del mismo número al que acababa de llamar. Contestó sin dudarlo. Lincoln. Aquello sonaba mucho más parecido a la Lola de 12 años que recordaba. Era una voz llena de emoción. Sí, dijo Lincoln, dejando que su voz también se quebrara. Soy yo de verdad. Maldijo otra vez. Seguramente había llamado a Lori para confirmarlo. No oyó ni una palabra al otro lado de la línea, solo unos sonidos agudos que se convirtieron en un suave llanto. Lágrimas de alegría, esperaba. Y entonces, en un instante, desaparecieron. ¿Dónde demonios has estado? Apartó el teléfono de su oído. Sí, se lo esperaba. Tienes mucho que responder, Lincoln Loud. Escuchó un portazo al fondo. ¿Dónde estás?, exigió ella. Estoy de vuelta en Royal Woods, respondió Lincoln, ahora inseguro. Estaba. El portazo de otra puerta y el arranque de un coche lo confirmaron. Ahora sí que estaba en apuros. Ella venía a por él. ¿Dónde? El volumen de su voz bajó. No mucho, pero un poco. No puedo decirlo ahora mismo, dijo Lincoln rápidamente. Quizás debería haberlo pensado mejor. Pero sí quiero ver, Lori sabe tu dirección. No creas que no iré a verla. Amenazó Lola. Lincoln acababa de reencontrarse con Lori. No quería ser responsable de que una Lori enfurecida se ensañara con ella. Lola, espera. Lincoln tuvo que suplicar. Quiero volver a verte a ti y a Lana. Ahora mismo no puedo.
Escuchó el claxon de un coche sonar a ráfagas durante unos segundos e imaginó a alguien rubio golpeándolo repetidamente. No estaba seguro de si ella seguía escuchando, pero continuó hablando. Ahora mismo no, repitió. Pero pronto. Quizás en 2 semanas. Sugirió con esperanza. Para entonces, Luna y él ya habrían hablado con Lyra y Lemmy. 2 semanas demasiadas. Lincoln empezaba a preguntarse si sus recuerdos estaban confusos y si su hermana nunca había tenido una voz interior. ¿Para qué molestarse en llamarme?, exigió. Solo quería hablar, suplicó Lincoln. Quería saber cómo estabas y ver si podíamos vernos en persona. HMPH. A Lola no le gustó su respuesta. Bueno, la respuesta es bien. Obviamente tengo una carrera de modelo. ¿Qué haces tú, señor fugitivo? Dibujo cómics, tal como siempre soñé. ¿Modelo, eh? Siempre supe que tenías talento para ello. ¿Mi hermana pequeña es famosa? Bueno, obviamente. Seguía tan engreída como siempre, pero él notó que su voz se suavizaba. Escucha, Lola, sé que esto es repentino. Pero, por favor, ¿podemos vernos pronto? Podemos hablar cara a cara en lugar de por teléfono. ¿Dónde estás? Nueva York. Pero puedo tomar un avión, afirmó. Tienes mucho que explicar, Lincoln. Lo sé, pero si me ven, les prometo que les contaré. Pero, no le digan a mamá y papá que les escribí, ¿de acuerdo? Preguntó. No saben que todavía vivo en Royal Oaks. HMPH, respondió Lola. Lo consideraré cuando me pidas perdón cuando nos veamos. Se detuvo a pensar. ¿Quieres reunirte con Lana y conmigo al mismo tiempo? Sí, confirmó Lincoln. De hecho, estaba a punto de llamarla después y. De ninguna manera. Advirtió Lola. Es mi gemela. La llamaré y se lo diré. Puedes llamar dentro de 10 minutos, cuando terminemos. Y Lincoln también, advirtió. Te llamaré de nuevo en unos días. Y con eso, terminó la primera conversación que había tenido con Lola en 10 años. Claro, su gemela era lo único que la alejaría de su hermano, al que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Había sido breve y abrupta, pero había descubierto lo que quería. Había logrado lo que quería. Eso salió bien, se dijo Lincoln a sí mismo. Pensando en lo que podría haber pasado y casi pasó. Siempre había tenido un temor persistente de haber perturbado a sus hermanas menores al desaparecer tan rápido. Era muy cercano a ellas. Ahora dependía de ellas como el hermano mayor de la casa. Y solo eso. Solo eso. Durante mucho tiempo temió que sus padres pensaran lo peor de él al enterarse de lo de Lucky y que se les ocurriera preguntarles a Lola y Lana si había hecho algo. No había hecho nada, ni tenía intención de hacerlo. Eran sus hermanas pequeñas. Punto final. Eso era todo lo que quería. Si descubrían la verdad, tal vez no lo verían así. Un puente quemado como Lori. Pero si hubieran oído algo parecido, seguro que Lola lo habría mencionado en su conversación. Debía de estar libre de culpa en ese sentido. Y a Lola le iba bien, así que a Lana también debía irle bien. Se lo confirmaría cuando la llamara. Ahora simplemente se sentó a esperar, sabiendo que no debía desobedecer la palabra de Lola. Después de 15 minutos, por si acaso, volvió a coger el teléfono y marcó el segundo número que Lori había anotado. ¿Llamaste primero a Lola en vez de a mí? Esas fueron las primeras palabras que escuchó de su hermana en casi una década. Seguramente ya se había recuperado de la sorpresa de haber hablado con Lola. La voz de Lana seguía siendo áspera y un tanto poco femenina. Hola, Lana, dijo Lincoln con cansancio. Los gemelos siempre discutían. Ambos tenían ese temperamento explosivo. Quizás fue ingenuo al pensar que saldría de esta sin una buena reprimenda verbal. Pensé que sería más fácil si primero me ocupaba de su ira. Bueno, buena decisión, le felicitó su hermana. Lola tiene un problema de actitud muy serio ahora. Le ha costado 4 novios y 3 contratos. Bueno, supongo que entonces tomé una muy buena decisión. Ahora Lincoln no estaba seguro. Él no había sido el causante de que Lola se volviera así, ¿verdad? Sí, su médico dijo que toda esa actuación fingida para concursos y programas la había trastornado. El modelaje es un negocio complicado. Tener que fingir todo el tiempo. Él también intentó convencerla de que se tomara un descanso del modelaje, pero es terca como una mula. No le digas que te lo conté, pero está tomando pastillas. Aunque eso lo alivió un poco de culpa, no fue nada alentador. ¿Y tú? Preguntó Lincoln. ¿Qué haces estos días? Oh, muchas cosas, dijo Lana con orgullo. Tengo mi propio negocio desde casa.
Fontanería, reparación de coches, lo que la gente necesite. Gano muchísimo. Habilidades para pagar las cuentas. Lincoln sonrió. ¿Ya tienes novio? He tenido algunos hasta ahora, respondió Lana. Pero huyen cuando se encuentran con mi caimán mascota. ¿Caimán mascota? No me sorprende en absoluto. Es un buen chico. Hace trucos. Insistió Lana. ¿Ahora haces cómics? Debió de haberle dicho Lola. Sí. No me estoy haciendo rico, pero me encanta hacerlo. Escucha. Fue directo al grano. Quiero volver a veros a ti y a Lola. Pronto. Claro que sí. Estoy a las afueras de Detroit. Tengo un horario flexible, así que avísame cuando tú y Lola se pongan de acuerdo en una hora. ¡Genial!, dijo Lincoln. Supongo que deberíamos dejar las conversaciones más largas para cuando nos veamos en persona, ¿no? Hay mucho de qué hablar, sí. Tengo un montón de historias geniales que contarte. El entusiasmo de Lana no decayó en ningún momento. Llámame pronto. Lo haré, prometió Lincoln. No saben lo feliz que me hace volver a saber de ustedes dos. Los extrañé mucho. Nosotros también. Ah, y Lola ya me contó lo que preguntaste. Ni una palabra a mamá y papá. Esto no tiene remedio. Hablaron unos minutos más. A pesar de lo repentino que fue, ni Lola ni Lana le guardaban rencor. Estaban tan emocionadas como él. Nunca habían creído que estuviera muerto y siempre habían esperado el día en que regresara. Bueno, ahora había vuelto, y por fin podían verse de nuevo. Todos deseaban lo mismo. Todo parecía ir bien. Esa tarde Lyra no solía alejarse mucho de casa, pero su deseo de salir del apartamento era inquietantemente fuerte. Le preguntó a Lemmy si quería ir de nuevo a la sala de juegos, ya que estaba cerca de las rutas de autobús, y él aceptó. Así que fueron. Lyra tuvo que convencerse de que solo quería aprovechar las últimas semanas que pasarían allí para hacer algo diferente, y no porque no quisiera ver a su tío todo el día. No podía ser. No era tan mezquina. Puede que su madre nunca le hubiera mentido, pero había hecho mucho más para ganarse la ira de su hija. Mucho más que su tío, sin duda, y Lyra no hacía nada por evitarla. No le interesaban ni los juegos ni la comida, así que se quedó sentada en una mesa mientras Lemmy salía a divertirse. Pero sola, solo podía pensar o leer, y la verdad es que no tenía ganas de leer. Ni siquiera había traído su Biblia. Cuando su tío se ausentó unos minutos, Lyra se fijó en los álbumes de fotos que había dejado sobre su escritorio. Algo la impulsó a acercarse y abrirlos, hojeando las imágenes. Recordaba que él se las había descrito al comienzo de su visita. Él pudo conservar esos recuerdos, pero ¿por qué no podía ocultárselos a su sobrina y a su sobrino? ¿Qué había de tan malo como para separarse tan drásticamente del resto de la familia? Tan malo como para que nadie pudiera actuar con sensatez y aprender a perdonar por el bien de los niños, el mayor regalo del mundo. Lyra no lo sabía, pero sí sabía que todos los involucrados debían de ser peores de lo que ella creía. Se dio cuenta de lo molesta y agitada que se estaba poniendo. Tenía la cara caliente. Le temblaban las piernas y, por alguna razón, sintió unas ganas repentinas de saltar. Necesitaba calmarse. Se levantó y fue al baño de chicas para echarse agua fría en la cara. Mientras estaba allí, se miró en el espejo. Realmente se veía muy alterada. Una chica con una mochila se acercó al lavabo junto a Lyra. Algo colgaba de la parte trasera de la mochila que llamó la atención de Lyra. Un pequeño conejo de peluche. Lyra frunció el ceño. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Algo en él le resultaba extraño. La chica, una rubia que debía ser solo unos años mayor que Lyra, la sorprendió mirándolo. Lo siento, se disculpó Lyra. Simplemente me llamó la atención. Es adorable, ¿verdad? Preguntó, desenganchándolo de su mochila. Se llama Bum Bum. Bum Bum. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Sabía que ya había oído eso antes. Estaba segura. Entonces recordó las fotos que su tío le había enseñado al principio de la visita. La misma que había ojeado antes de que Lemmy y ella se marcharan. Él tenía un conejo de peluche llamado Bum Bum, que al final le regaló a su hermana menor. Esta chica era su tía. Lyra se tambaleó ligeramente, sorprendida, y se apoyó en el lavabo para mantenerse en pie. ¿Estás bien?, preguntó la otra chica, con voz preocupada. ¿Necesitas sentarte?, preguntó, extendiendo la mano con vacilación. Eres Lily, ¿verdad?, susurró Lyra. La chica rubia parecía confundida y preocupada. Lo siento, dio un paso atrás. ¿Nos conocemos? Lily Loud, ¿verdad?,
Preguntó Lira, incapaz de contener sus preguntas. Tenías varias hermanas y un hermano que te regaló esa muñeca, ¿cierto? Preguntó. ¿Era todo una simple coincidencia? ¿O realmente se había topado con un miembro de su familia, con la que había perdido el contacto? La aparente omnisciencia de Lira inquietaba a su interlocutora. ¿Quién eres? Preguntó, apretando la muñeca contra su pecho. Lira Loud. En cuanto lo dijo, los ojos de Lily se abrieron de par en par. Mi madre es Luna Loud. Yo, creo que eres mi tía. Lira, exclamó Lily emocionada. Te recuerdo. Solíamos jugar juntas todo el tiempo. ¿En serio? Pero eras tan pequeña. ¿Cuántos años tienes ahora? Preguntó, mirándola de arriba abajo antes de abrazarla de repente. Cumplo 16 en octubre. ¿Tú tienes 18? Adivinó Lira. Había nacido solo unos años después que su tía, y apenas parecía una jovencita. Sí. Soltó a Lira y retrocedió, sacando rápidamente una cámara de su bolso y tomándole una foto antes de que pudiera arreglarse. Esto es una locura. No me lo puedo creer. Yo tampoco, susurró Lira. ¿Qué probabilidades había? ¿En un pueblo tan grande como este? ¿Estás aquí con Luna? Lily la agarró de repente por los hombros y se acercó. ¿Está aquí? Preguntó con urgencia. No. Ahora Lira se sentía incómoda. Sigue de gira. Yo estoy aquí con mi hermano pequeño. Vio cómo la emoción y la esperanza se desvanecían de los ojos de su tía como una llama que se apaga antes de reavivarse levemente. ¿Tienes un hermano? Preguntó. Luego, jadeó al darse cuenta de algo. Luna iba a tener un bebé antes de irse. ¿Era un niño? Su tía recordó una época anterior a que su madre se marchara de casa. Una época en la que a Lira incluso le permitían visitar a sus abuelos. ¿Cuánto sabía? Sí, asintió Lira. Se llama Lemmy. ¿Puedo verlo? Suplicó Lily. Está ahí fuera, dijo Lira, señalando la puerta que tenían detrás. Su tía la agarró del brazo sin decir palabra y la arrastró tras ella, como una niña emocionada en lugar de una jovencita. La mente de Lira seguía dando vueltas. Su tía. Acababa de toparse con ella en público, una tía a la que apenas recordaba y con la que su madre, tías y tío no mantenían contacto. Pero una tía que podía contarle sucesos que se remontaban a mucho tiempo atrás, más allá de lo que Lira recordaba. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Esa es nuestra mesa, la detuvo Lira. Si esperas ahí, iré a buscarlo. Separada de ella, Lira se movió con destreza entre la multitud. Su mente seguía dando vueltas y se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Había hecho Lira tantas preguntas para averiguar qué sabía su tía? Seguro que a su madre y a su tío no les importaría, ¿verdad? ¿O sí? La indecisión la atormentaba tanto que, cuando encontró a Lemmy jugando en una máquina recreativa, se quedó de pie detrás de él unos instantes sin decir nada. Lemmy. Habló con voz temblorosa. Sí. No la miró. Tienes que volver a la mesa conmigo. Es importante, le dijo ella. Él la miró de reojo, fijándose en su rostro, antes de soltar los controles y decidir regresar con ella. En un momento dado, ella le agarró la mano sin darse cuenta. ¿Qué ocurre? Preguntó. No pasa nada, le aseguró. Solo hay alguien a quien debes ver. Lily los buscaba entre la multitud y, al verlos, se levantó de un salto y corrió directamente hacia ellos. ¡Ay, qué mono es! Exclamó ella. Lemmy se puso a la defensiva y retrocedió un paso. Lily sacó rápidamente su cámara y tomó una foto antes de que Lemmy pudiera esconderse. Lira logró prepararse esta vez antes de tomar una foto de ella y Lemmy juntos. ¿Quién eres? Lemmy retrocedió, apoyándose en su hermana. Esta es Lily. Es una de sus tías, explicó Lira. Le puso las manos en el hombro y lo condujo de vuelta hacia la mesa. Él arrastraba los pies y no se movía del todo de buena gana. Los tres tomaron asiento. Una joven entusiasmada, un adolescente nervioso y un chico muy a la defensiva. ¿Y ahora qué? Por suerte, su tía estaba lo suficientemente entusiasmada como para mantener la conversación. ¿Así que ustedes viven aquí en Royal Woods? Luna también vive aquí. Siempre he querido ver su espectáculo cuando viene, pero mis padres nunca me dejaban comprar una entrada. Pero conseguí una para su espectáculo en unas semanas. Hablaba sin parar. Hace mucho que no ves a mi madre, ¿verdad? Preguntó Lira. No, y así, la energía se desvaneció de los ojos de su tía. Bajó la mirada hacia la mesa. Se mudó hace mucho tiempo. También mis otras hermanas y mi hermano Lincoln. Ninguno de ellos llama siquiera.
dijo con tristeza. No llamaban porque intentaban evitar a sus padres, con quienes Lily habría estado viviendo hasta hace poco. O tal vez incluso todavía. Lyra pudo deducir eso. De repente, Lemmy abrió la boca. Nos quedaremos con Lincoln. Vive justo al lado. Lyra extendió la mano para silenciarlo, pero ya era demasiado tarde. ¿Dónde? Preguntó Lily, desconcertada al principio. ¿Dónde? Exigió esta vez. Dímelo. No nos corresponde opinar. De repente, Lyra se puso a la defensiva. La lógica la invadió. Realmente no les incumbía. Si su madre y su tío se habían distanciado, habría sido por una buena razón. Era un asunto que había preocupado mucho a su tío. Era serio. Y si continuaban con esa conversación, podría provocarle precisamente lo que él quería evitar. No podía hacerles eso, ni a su madre ni a su tío. Por más reparos que tuviera con ellos, no podía causarles problemas de esa voluntariamente. Creo, dijo con dificultad, que deberíamos irnos. Se levantó rápidamente, agarrando el brazo de Lemmy. Iban a salir de esa situación. Por desgracia, ese plan no fue muy efectivo, ya que Lily también podía levantarse y seguirlos. Y eso fue lo que hizo, incluso corrió tras ellos. Oye. Lyra se dio cuenta de lo inútiles que eran sus esfuerzos y se detuvo. ¿Dónde está Lincoln? Preguntó Lily de nuevo. Escucha, lo siento. Pero no deberíamos estar hablando. Lincoln y nuestra madre no estarán contentos, insistió Lyra. ¿Por qué no? Exigió Lily. No he visto a mi hermano en años y nadie me dice por qué se fue. Ahora se supone que debo ignorarlo cuando descubro que está aquí. Las palabras de Lily la destrozaron. Lyra se dio cuenta de repente de lo parecida que era su situación. A ambas les habían arrebatado cosas maravillosas. Una gran familia para Lyra y Lemmy, y un hermano cariñoso para Lily, sin explicación alguna. Explicaciones que probablemente ambas merecían. Quería saber por qué, igual que Lyra. Y el hecho de no estar sola lo cambió todo. Te enseñaré dónde vive. Lyra cambió de opinión. Capítulo 21. Permanecieron en silencio hasta llegar a la parada del autobús. Todos estaban demasiado preocupados como para charlar. Lily pensaba en su hermano perdido, Lyra sentía un nudo en el estómago preguntándose si había cometido un error irreparable, y Lemmy intentaba comprender qué demonios estaba pasando. Pero la tensión era insoportable, y fue Lily quien inició la conversación para distraer a todos de sus pensamientos. ¿Y cómo está Lincoln? Preguntó Lily con voz tímida. ¿Cómo le va? Bien, respondió Lyra con torpeza. Tiene su propio apartamento. Es artista. Él me enseñó a dibujar, recordó Lily. Lyra emitió un leve sonido gutural y asintió en señal de reconocimiento. ¿Haces algo? Le preguntó a su tía. Oh, todavía no, dijo Lily, negando con la cabeza. Pero empiezo la universidad a finales de agosto. Voy a estudiar periodismo. Eso explicaba lo de la cámara. Supongo que eres demasiado joven para tener un trabajo. Sí. Lyra confirmó. El autobús se estaba tomando su tiempo para llegar hasta ellos. ¿Vas a la escuela aquí en Royal Oaks? Preguntó Lily. Estudiamos en casa, explicó Lyra. No pasamos mucho tiempo en este pueblo. Solo cuando nos quedamos con nuestras tías. La última palabra casi se le escapa al darse cuenta de lo que implicaba, pero, por desgracia, se le escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Mis hermanas? Lily ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cuáles? Ahora Lyra había dejado escapar información. Ninguna de las que mantengo contacto vive aquí. Lyra se mordió el labio. Lincoln no es el único que sigue viviendo aquí, ¿verdad? Lincoln te lo dirá, murmuró Lyra. Su tía dio un pisotón de frustración antes de darse la vuelta y caminar de un lado a otro alrededor de la parada del autobús por un momento. Lo siento. Corrió de vuelta hacia ellos. No estoy enfadada con vosotros, lo juro. Todo este día se ha vuelto, agitó las manos y emitió un sonido entre un gruñido y un chillido. Lo entiendo perfectamente, aseguró Lyra. De verdad lo echas de menos, ¿verdad? Y eso hizo que su tía se detuviera a pensar. Es decir, se fue cuando yo solo tenía 7 años. No debería recordar mucho de él, pero sí. Juro que incluso lo recuerdo de cuando era un bebé. ¿Tiene sentido? Preguntó. Recuerdo cuando tenía 5 años. Lyra intentó mostrar empatía. Y después de que se fue, aunque solo tenía 7 años, lo extrañé muchísimo. Lola y Lana, mis hermanas, no paraban de hablar de él. Recuerdo que les pregunté a mis padres, pero no querían hablar del tema, y eso solo hizo que quisiera saber aún más.
Su voz se elevó tanto que la última palabra fue un grito, lo que provocó que las otras dos personas en la parada del autobús las miraran con curiosidad. Lily se calmó. Juro que lo recuerdo desde mucho antes. Y él siempre estaba ahí. Y. Lily dejó la frase inconclusa al ver el autobús. Se detuvo y los tres subieron. La parte de atrás estaba vacía, así que la ocuparon para tener más privacidad. Lily retomó lo que estaba diciendo. Era mi hermano mayor. Me ayudaba con la tarea y me arropaba por la noche. Me llevaba al parque. Siempre estaba ahí. No solo para mí, sino para toda la familia. Y luego simplemente desapareció sin avisarnos a ninguno. Nunca lo he olvidado. Sentí que todo cambió. Y yo y algunas de mis hermanas mayores, empezó a enumerar, Lola, Lana y Lucky. Todas lo sentimos. Y no dejábamos de preguntarnos por él. Yo me preguntaba quién me iba a arropar. Él ayudó a Lola a competir en concursos de belleza, y ella no encontraba a nadie que la ayudara. Yo lo intenté, pero no era lo mío. Él era importante para ti, resumió Lyra. Sí, lo era. Mis hermanas también. Siempre estuvo ahí, confirmó Lily. Nuestras vidas cambiaron mucho después de que se fue. Todo se complicó. Lola y Lana no paraban de insistir a nuestros padres, pero eso solo provocaba muchas peleas. Me pasé toda la infancia pensando en ello. Nadie quería decirme nada, y eso me enfadaba mucho. Hizo una pausa, algo avergonzada. Hablé con una terapeuta sobre el tema durante un tiempo. Lyra se mordía el labio. Recordaba a su tío rememorando a la familia y pareciendo muy triste por esto. Sentía la misma energía aquí. Lyra ya se preguntaba qué podría causar una ruptura tan grande en una familia tan unida. Pero por primera vez se preguntaba cómo se sentiría pasar por eso. Su madre y su tío lo habían superado con una triste aceptación, pero la chica que tenía delante parecía atormentada por ello en comparación. Te echaba de menos a ti y a tus hermanas, comentó Lyra, intentando tranquilizar a su tía y defender a su tío de acusaciones implícitas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Lily. Nunca nos ha visitado. Lyra se sobresaltó un poco ante el repentino cambio de tono. Según sus primos, llevaba viviendo allí unos años. Le tienen pánico a tus padres, intentó explicar Lyra. ¿Por qué? La ira de su tía disminuyó por un momento. No lo sé, admitió Lyra tras una pausa. Pero puedo sentir que estás enfadada. Llevamos más de un mes quedándonos con él. Lo conocemos y echa mucho de menos la vida con una familia numerosa. Tiene un álbum de fotos lleno de recuerdos de aquella época. Estoy segura de que no quería dejarte ni a ti ni a ninguna de tus hermanas. Lily suspiró y pateó el asiento vacío frente a ella varias veces. Espero que me explique por qué. Llevo años preguntándomelo. Años. La obsesión de Lyra le impedía dormir, y ella solo la había tenido un mes como mucho. Esta chica frente a ella había sufrido mucho más y durante más tiempo. Extendió la mano y la posó sobre el hombro de su tía en un gesto de consuelo. Oye, ¿conoces a alguno de los otros niños?, preguntó. Luna no era la única. Muchas de mis hermanas tenían hijos con los que jugaba cuando eran bebés. Liena, Libby, Lucky, Lupa. ¿Conoces a alguno de ellos? Las vemos un par de veces al año, respondió Lyra con sinceridad. Esperaba que su tía no le preguntara por sus otras tías. No quería sentir más remordimientos. Lily claramente necesitaba esta reunión, pero ¿era la decisión correcta? ¿Qué acabaría pasando? Todas están muy bien, te lo prometo, asintió Lily, y afortunadamente no insistió en el tema ni en ninguno relacionado. El autobús tuvo que dar una vuelta completa a su ruta. Aún faltarían unos 15 o 20 minutos para que llegaran a la parada más cercana al apartamento. ¿Sabes? Es curioso, comentó Lily. Normalmente no voy a ese sitio. Solo fui para inspirarme en mis fotografías. Pero así fue como os encontré. O quizás sea el destino. Se fijó en la cruz de Lyra. Tal vez. Tomó el símbolo de fe y el regalo de su madre y lo contempló. Dios tenía un plan. Seguramente todo esto formaba parte de él. No tenía por qué sentirse tan culpable. Pero lo estaba. Así que eres una estrella del rock como tu mamá. Lily se inclinó sobre Lyra para hablar con Lemmy. El chico se había mantenido callado todo el tiempo, desconcertado y receloso. Algún día. Murmuró. Veo mucho a Luna en las noticias, les dijo Lily. Debe ser maravilloso tener una madre como ella. Cuando yo era pequeña, nunca ponía reglas. Es bastante genial. Lemmy se animó un poco. Te pareces muchísimo a como la recuerdo, dijo Lily, observando sus rasgos. Lyra ni siquiera pudo asentir.
Se sonrojó de vergüenza y evitó el contacto visual. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeñas? Preguntó. En realidad no, admitió Lyra, avergonzada. No pasa nada, dijo su tía, restándole importancia a su preocupación. Eras muy pequeñita. ¿Podrías al menos decirme si mis hermanas están bien? Seguro que has visto a alguna. Lyra no podía mentirle. Sí. Todos los que desaparecieron están bien. Lo prometo. Lily asintió. No era todo lo que deseaba, pero era mejor que la nada que había recibido durante los últimos años. ¿Qué pasó el día que se fue? Si no te importa. Aclaró Lyra rápidamente. No lo sé, dijo Lily, negando con la cabeza. Estaba allí cuando me fui a dormir y a la mañana siguiente ya no estaba. Mi hermana Lucky dijo que tuvo una discusión con nuestros padres por algo. Y fuera lo que fuese, fue lo suficientemente grave como para que se marchara. No sé por qué les tendría miedo. Y yo no sabía que no se había ido de Royal Oaks. Pero es el único que se fue. Mis otros hermanos, que se habían mudado, simplemente dejaron de hablarnos, y dimos por hecho que se habían marchado. ¿Sigues hablando con ella, tía Lucky? Preguntó Lyra. Su tía negó con la cabeza. Lo mismo pasó después de que se mudó. Ahora solo hablo con dos de mis hermanas. Nos prometimos que siempre estaríamos en contacto. ¿Cuántas conocen ustedes? Preguntó, frunciendo el ceño. Lyra pensó que no tenía sentido negarlo. Todas, excepto Lola, Lana y Lisa, pero nuestra madre y Lincoln han hablado de ellas un par de veces. Lily lo pensó un momento. Entonces, tienes que saber dónde viven. No era una pregunta, sino una afirmación. Sé que es como si nos acabáramos de conocer, pero por favor, sé sincera. ¿Sabes por qué ninguno de ellos quiere hablar conmigo? ¿O con nuestros padres? Miró a Lyra con ojos suplicantes, pero la joven solo pudo negar con la cabeza. No lo sé. Mi madre prometió contármelo cuando venga a la ciudad la semana que viene. Yo también me lo he estado preguntando. En realidad, siempre hemos crecido solo con nuestra madre. Pero vi y oí lo unidos que eran todos. La verdad es que te envidio un poco. Su tía suspiró y se giró para mirar por la ventana, sumida en sus pensamientos. Lyra tardó un rato en ordenar sus ideas antes de darse cuenta de que Lemmy miraba fijamente hacia la parte delantera del autobús. Hola, Lyra le puso una mano en el hombro. Él la miró. ¿Cómo estás? Esto es raro. No la miró. Lo siento, dijo, acercándolo a ella. Escucha, no vamos a casa. Lily solo querrá hablar con nuestro tío y deberíamos darles privacidad. Iremos a otro sitio. Sintió que Lily le tocaba el hombro y se giró. Oye, tienes un teléfono, ¿verdad? Preguntó ella. Sí. Entonces intercambiemos números, dijo Lily. Sacó un celular de su mochila y se lo dio a Lyra. Lyra buscó a tientas el suyo en el bolsillo de su falda para completar el intercambio. Le costó un poco navegar por los menús y las interface. Lily terminó con el suyo y la guió mientras lo hacían. Lyra se fijó en el número de Loan en la lista de contactos, entre otros nombres, probablemente de amigos. Se dio cuenta de que debería haberle pedido el número a su prima antes de que se separaran. Pero Lily, muy amablemente, la ayudó a hacerlo entonces. Lyra intentaría escribirle más tarde. Para entonces, ya casi habían llegado. Lily se puso nerviosa y Lyra la vio sacar la cámara de nuevo y empezar a fotografiar los letreros de la calle. Cuando Lyra señaló el apartamento al bajar del autobús, también le tomó media docena de fotos. Quería recordar ese lugar. Poder encontrarlo de nuevo. Pero antes de entrar, Lyra detuvo a su tía allí mismo, en la calle. Mira, no queremos entrometernos en una conversación privada, explicó. Pero, sabía que estabas enfadada hace un rato. Ahora no parecía enfadada, pero eso no borraba el pasado. Solo quiero que sepas que es una buena persona. Así que, por favor, no te enfades con él. No es cierto. Insistió Lily. Solo quiero volver a verlo. Agarró el brazo de Lyra. Por favor, dime en qué apartamento está. De acuerdo, asintió Lyra. Las cosas habían resultado así. Y aunque la duda sobre si tenía razón o no, quedó en segundo plano. Estaba sucediendo. No quería que le pasara nada malo a su tío. ¿Se alegraría de esta oportunidad? ¿O no? Lyra no lo sabía. Pero ya era demasiado tarde. Tomó la mano de Lemmy y lo mantuvo cerca de ella. Sígueme, le indicó a su tía. En el apartamento arriba, Lincoln no se enteraba de nada. Después de las llamadas telefónicas de esa mañana, estaba de muy buen humor. Trabajaba como siempre, pero su actitud era muy optimista.
Quizás se lo imaginaba, pero sentía que dibujar volvía a ser divertido, en lugar de solo un medio para un fin en el que casualmente era bueno. La puerta principal se abrió tras él, y miró hacia atrás para ver a Lyra asomar la cabeza. «Hola», dijo, confundido por su comportamiento inusual. «¿Ya han vuelto?» «Sí», respondió Lyra, asomando la cabeza por la puerta. Lincoln tuvo la sensación de que algo andaba mal y giró la silla para ponerse de pie. «¿Estás solo ahora?», preguntó ella. «Bueno, sí». Fue una pregunta extraña. «Lyra, ¿todo bien?», preguntó. Ella se deslizó por la rendija de la puerta y se detuvo frente a ella. Parecía culpable, insegura y reacia. Se dio cuenta de que le costaba incluso mirarlo, y su mente viajó a aquella mañana. «Escucha, entiendo que estés un poco molesta por lo de ayer. Mientras estábamos fuera, nos encontramos con alguien», lo interrumpió. «Lo siento. Nos encontramos con alguien en esa sala de juegos que te conoce. Y querían verte. Así que, los traje aquí», admitió, como una niña que confiesa haber hecho algo mal, en lugar de la adolescente relativamente madura que él conocía. «¿Quién?», preguntó Lincoln, devanándose los sesos. «¿Alguien que lo conociera?». Pero no tuvo que pensarlo mucho. Lyra se hizo a un lado y la puerta, que ya estaba entreabierta, se abrió de golpe y alguien entró tambaleándose. «Lincoln». Se pusieron de pie. Era una chica. O tal vez una joven, ya que era un poco más alta que Lyra, vestida con una blusa de rayas y una falda azul claro, con una mochila. Mientras Lincoln la observaba, se fijó en su cabello rubio por un instante antes de que toda su atención se centrara en su rostro. Observó su rostro juvenil, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, y algo hizo clic en su mente. Le recordaba a algo. Le resultaba familiar. «Lincoln», dijo, acercándose a él. Él no la reconoció de inmediato, pero ella sí pareció reconocerlo. Retrocedió un paso. «Lincoln, soy yo, Lily», exclamó. «Lily». Eso lo dejó paralizado, dándole vía libre para acercarse. ¿Era su hermana pequeña? La última vez que la había visto fue cuando la llevó a la cama y la arropó justo antes de ir a hablar con Lucky y descubrir la verdad. ¿Era la misma niña? Sus brazos quedaron pegados a sus costados cuando la mujer más baja entró y lo abrazó, pero rápidamente los liberó para poder devolverle el abrazo. Su hermanita estaba aquí. «¿Cómo llegaste hasta aquí?». No podía creerlo. Entonces se acordó de Lyra y alzó la vista para verla todavía de pie junto a la puerta. Simplemente allí, de pie, con los brazos cruzados. Bajó la mirada al suelo al darse cuenta de que la observaba. La agarró por los hombros e intentó apartarla. Quería ver su rostro. Pero ella no lo soltaba. Lo apretó con más fuerza, como si esperara que desapareciera. La oyó sollozar. Se le llenaban los ojos de lágrimas, demasiado abrumada por la emoción para hablar. Y algo en aquello hizo que a él también se le humedecieran los ojos. «¿Dónde la encontraste?», preguntó, mirando de nuevo a Lyra. Ella volvió a mirarlo a los ojos para responder. «En la sala de juegos. Como ya dije». Quizás pretendía sonar molesta, pero el efecto se perdió por el volumen. Reconocía al conejo. Señaló, y Lincoln estiró el cuello para mirar dentro de la mochila de Lily y vio algo que lo sorprendió aún más. Era Bum Bum. «¿Todavía tienes a Bum Bum?», dijo con asombro. «Era lo único que me quedaba», dijo Lily con la voz entrecortada. «Después de que desapareciste». Su agarre sobre él se aflojó y retrocedió por su cuenta. Entonces él pudo ver mejor su rostro bañado en lágrimas. Suave. Juvenil. Realmente se había convertido en una mujer hermosa. Y él se lo había perdido todo. Su hermanita apretó el puño de repente, y por un instante él pensó que iba a golpearlo, así que retrocedió. Pero tras mantenerlo en alto un segundo, ella lo bajó. Lincoln dio un paso tentativo hacia adelante, y ella volvió a levantarlo. «Estoy furiosa contigo, Lincoln», advirtió con voz áspera, y él retrocedió unos pasos. Ella se quedó allí, con el puño cerrado, temblando un poco. «He pensado en lo que iba a decir si esto pasaba. Durante años», aclaró, y se secó la cara con la manga. «Te fuiste». Lo acusó. «Te fuiste en medio de la noche y nos dejaste solos». Él se estremeció. «Y ahora me entero de que estuviste aquí todo el tiempo. Que todas mis hermanas que también se escaparon siguen aquí. ¿Qué demonios?». Golpeó el suelo con el pie. Solo oírla maldecir hizo que Lincoln se estremeciera. Pero claro, podía hacerlo. Ahora era adulta.
Detrás de ella, Lyra permanecía incómoda, tratando de no mirar a ninguno de los dos adultos que estaban peleando. Lily, había tantas cosas que quería decirle. Y, obviamente, ella tenía mucho que escuchar. Tenemos que hablar de muchas cosas. Agarró el respaldo de su silla de trabajo. Siéntate. Ella se acercó sigilosamente y le arrebató la silla antes de sentarse. Lincoln se dirigió al sofá y se sentó. ¿Por qué os fuisteis todos? Preguntó con voz temblorosa. ¿Te ves bien? Lincoln intentó esquivar la pregunta. Obviamente, quería ponerse al día primero. Y esperaba que ella también. Eso no es lo que te pregunté, advirtió Lily, y él notó que ella sujetaba a Boom Boom con fuerza. Aunque él le había entregado el peluche, Lincoln se puso nervioso al verla. Ella quería respuestas, y Lincoln no estaba en posición de negárselas. No actúes como si esto no fuera importante. Quiero saber por qué te fuiste, Lincoln. Podemos hablar después, pero quiero una respuesta. Ahora mismo, enfatizó. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Esto no era propio de Lori. Lori sabía la verdad. Aunque se arrepintiera, la conocía bien, y su renuente aceptación del asunto facilitaba hablar de ello. Pero Lily no sabía nada de la situación. Y por mucho que la joven que lo miraba fijamente pareciera, no podía diferenciarla mentalmente de la niña de 7 años a la que todavía cargaba sobre sus hombros por diversión. Al igual que Lana y Lola, ella había sido una especie de ancla mental para él. Algo que le recordaba la normalidad que empezaba a echar de menos. Simplemente no podía imaginarse hablando de ello con ella. Pero ella iba a ser insistente. Podía volver a salir por esa puerta y ahí terminaría todo. Lincoln no la volvería a ver jamás. Pero él no quería eso. Quería saber cómo estaba ahora que era adulta. Pero ella no iba a contárselo a menos que él le dijera la verdad. Y el miedo le revolvió el estómago al darse cuenta de algo. Ella aún vivía con sus padres. Los vería después de esta interacción. Podrían ocurrir muchas cosas terribles si eso sucedía. Su única esperanza era convencerla de que no les dijera nada. Pero ¿podría hacerlo sin saber la verdad? Se quedó sentado, con cara de tonto, con la boca abierta, intentando encontrar algo que decir. Lily lo miraba fijamente desde su silla. Y Lyra seguía de pie junto a la puerta, observando. Lincoln tuvo un pequeño ataque al corazón y repasó mentalmente todo lo que acababa de hablar con su hermana pequeña por si acaso algo lo incriminaba. No lo era, pero la mayor parte de lo que probablemente tendría que decir sí lo sería. Tenía que contárselo a Lily. Era la única manera de mantener el contacto con su hermana. Había retomado el contacto con Lori, Lola y Lana. Lisa era un caso especial, pero existía una posibilidad real de que todas sus hermanas volvieran a su vida. Aquí y ahora. Toda esta buena suerte tenía que ser Kama. Llevaba años intentando hacer el bien y ahora le estaba dando su recompensa. Solo tenía que mantenerse fiel y honesto, y así seguiría. Tenía que ser así. Escucha, te contaré todo lo que quieras saber, le prometió a Lily, y luego se volvió hacia Lyra. Lyra, lo siento. Pero, Lemmy y yo iremos a otro sitio, dijo ella, ya consciente de lo que iba a pasar. Lincoln suspiró aliviado y la vio escabullirse de nuevo por la puerta hacia el pasillo. La puerta se cerró tras ella. Ahora solo estaban Lincoln y Lily, y el hombre de pelo blanco se sentía acorralado. Escucha, Lily. Hay muchas cosas que quiero que sepas. Primero, ten esto presente. Yo no quería irme. Ninguno de nosotros quería irse. Créeme cuando te digo que todos te extrañamos, y tus otras hermanas también. Al verte tan grande ahora, lamento aún más haberte tenido que ir. Apretó los labios, esperando a que él fuera al grano. Los quise a todos. Me encantó ser hermano mayor. No lo habría cambiado por nada del mundo. ¿Por qué se fueron todos? Preguntó de nuevo, perdiendo la paciencia. Estaban aquí. Aunque se pelearan con mamá y papá, no tenían por qué ignorarnos. Su voz se tornó cargada de emoción en lugar de ira. No tienen ni idea de lo que significó para nosotros que la mitad de la familia desapareciera de repente. Mamá y papá tenían que trabajar. Lucky tuvo un bebé. Lisa nunca salía de su laboratorio. Era como si estuviéramos solos. Regresé a Royal Oaks hace solo unos años, intentó explicar Lincoln, pero ella no le creyó. Aún estabas aquí. Exclamó, hundiéndose en el respaldo del sofá. Y no obligué a Lyra a decírmelo, pero sé que los demás también están aquí, ¿no? Preguntó ella. Todos desaparecieron, pero en realidad nunca se fueron. Podrían haber vuelto en cualquier momento, pero no lo hicieron. Dicen que les gustaba mucho estar con nosotros, pero eso es mentira.
¿Qué les impedía venir a visitarnos? Ya iba a hablar de eso. Un poco de fastidio se notaba en su voz. Si tan solo lo hubiera dejado explicarse, no era su culpa. Los habría visitado si hubiera podido. Lo habría hecho. Era culpa de mamá y papá, no suya. Lily, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero ¿puedes prometerme una cosa? Solo una cosa, por favor. ¿Qué? Te voy a contar por qué tuvimos que irnos y por qué no podíamos volver a la casa. Va a quedar muy mal parados. Pero Lily, solo quiero que recuerdes que todos éramos tus hermanos mayores. Te queríamos y nunca quisimos hacerte daño, ni a ti ni a nadie más. ¿Me prometes que lo recordarás después de que te lo cuente? Él notó cómo la reflexión comenzaba a asomar en su rostro. Ella percibió su miedo y su sinceridad. Pero él también notó su confusión. Probablemente, a sus 7 años, todos eran perfectos. Una percepción que no le quedaba más remedio que conservar durante todo este tiempo. Y él estaba a punto de destrozarla. Te lo prometo, Lincoln. Ella asintió. Él suspiró y respiró hondo. Lyra y Lemmy no son solo hijos de Luna, se preparó para lo que iba a decir. También son míos. De repente, su expresión cambió. Sus pupilas se dilataron ligeramente y abrió la boca de asombro mientras él seguía hablando. La frustración y el dolor se transformaron en incredulidad e incluso horror. Liena, Libby y Lucky también, todas eran mis hijas. Tienes que saber lo que eso significa para todos nosotros. Fue un secreto que guardamos. Incluso para ellas hoy. Hizo una pausa para tomar otra bocanada de aire. Lucky y yo éramos iguales. Esa noche que me fui, mamá y papá se enteraron y se enfadaron. Estábamos todos asustados, Lily. Asustados de perderlos. No queríamos irnos, créeme. Pero pensábamos que era la única manera de mantener a nuestros hijos a salvo. Cuando terminó, su hermanita temblaba como una hoja, con la mano tapándose la boca, mirando a su alrededor y a todo menos a él mientras la realidad se imponía en su mente. Había encontrado la verdad que buscaba. Sonaba mucho más sencillo de lo que realmente era, pero todo tenía sentido. Todas las piezas encajaron. Lincoln le dio tiempo para asimilarlo. Era lo único que podía hacer. Ya había expuesto sus argumentos. Ella los perdonaría o no. Su relación de hermanos se reavivaría o se extinguiría para siempre. Pero ella no respondió. La puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que impactó contra la pared. El repentino ruido, en medio de un momento de calma y tensión, hizo que Lincoln diera un respingo y Lily soltara un pequeño grito. Lincoln, instintivamente, se levantó de un salto, pero se detuvo al darse cuenta de lo que había abierto la puerta. Su hija. Capítulo 22. Había pecado. Había dicho que los dejaría hablar a solas, pero había mentido. Sabía que su tío le contaría a su tía lo sucedido, la verdad. Lyra también deseaba saber esa verdad y se dio cuenta de que era posible oír lo que ocurría dentro del apartamento desde la puerta. La tentación de escuchar a escondidas era fuerte. La tentación lleva al pecado. Pero no pudo evitarlo. Quería saber. Un suceso extraño con repercusiones una década después. Una docena de vidas afectadas, incluida la suya. Resentimiento por lo que pudo haber sido. Un poco de egoísmo. Ella también se había visto afectada, así que ¿acaso no tenía derecho a saber la verdad? Así que allí se quedó, con la oreja pegada a la puerta, mientras Lemmy la observaba con curiosidad. Estaba segura de que sería algo pecaminoso. Quizás incluso ilegal. Pero estaba dispuesta a perdonar, incluso por algo tan trascendental como esto. Nadie era perfecto. Ella no lo era, como demostraban claramente sus acciones. Solo quería saber. Y entonces lo dijo. Esas palabras. Y luego las desarrolló. Una verdad que ella jamás habría imaginado. Algo tan absolutamente absurdo que su reacción inicial fue de pura confusión. Pero entonces se dio cuenta, tenía sentido. Ni siquiera se dio cuenta de que había abierto la puerta de golpe. Nadie se sorprendió más que ella al darse cuenta de que estaba en el umbral del apartamento. Todo su cuerpo temblaba. De repente sintió como si tuviera el pecho encadenado, lo que le dificultaba la respiración. Sentía un frío intenso en todo el cuerpo, como si estuviera en un congelador, aunque ya notaba que le sudaba la frente. Lincoln se puso de pie de un salto, y Lily se giró en su silla para mirar fijamente. Su tío, o tío. Era el más sorprendido de los dos, pero el horror se reflejaba en su rostro con la misma rapidez. Lyra abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Tenía la boca completamente seca. Tragó saliva e intentó de nuevo. ¿Es verdad? Su voz tembló.
¿Y si simplemente había oído mal? Se corrigió torpemente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Era más una súplica que una petición o una exigencia. Lemmy seguía afuera, asomado por la puerta abierta. No había oído nada y estaba muy confundido. Lincoln se quedó allí parado, con el rostro lleno de sorpresa y miedo. Luego su expresión cambió, y el miedo desapareció de su rostro. Dio un pequeño paso hacia ella. ¿Qué oíste? Preguntó. No lo negaba, pero tampoco actuaba como si lo supiera. Aún existía la posibilidad de que ella hubiera oído mal. Un error. Todo podía ser un error. Un error embarazoso, pero inofensivo. Oí, tragó saliva de nuevo. Te oí decir algo sobre mí y Lemmy. ¿Qué dijiste? Repítelo. Ahora mismo. Al oír su nombre otra vez, Lemmy regresó al apartamento y se quedó junto a ella, expectante. Pero Lyra estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta hasta que vio a Lincoln mirándolo. Estaba a punto de perder los estribos y echarlo, pero entonces Lincoln empezó a hablar. Es cierto, dijo Lyra, paralizada, sin poder creer lo que oía. Luna y yo queríamos decírtelo juntos, pero supongo que ahora ya no importa. Suspiró y se acercó a ellas. Lyra se quedó inmóvil, conmocionada y la mente en blanco. Lemmy seguía sin entender lo que pasaba, pero vio a Lyra asustada y se puso nervioso al instante, interponiéndose entre ella y Lincoln cuando éste se acercaba. El hombre de pelo blanco, con quien ambos habían entablado una relación, puso una mano sobre el hombro de Lyra y luego se arrodilló ligeramente para poner la otra mano sobre el hombro de Lemmy. Ustedes dos son mis hijos, reveló. Soy su padre. Con un jadeo de sorpresa, Lyra agarró a Lemmy y retrocedió hasta que su espalda golpeó dolorosamente el marco de la puerta. Su mente había empezado a funcionar de nuevo. Pero aún estaba aterrorizada y abrumada. Tanta información nueva que le llegaba con una sola frase. Ideas que nunca había considerado o que había dejado de pensar hacía mucho tiempo. No sabía por dónde empezar. Era abrumador y aterrador. La puerta seguía abierta. Ella y Lemmy podían salir corriendo del apartamento y alejarse de allí. Pero una cosa la retenía. Sé que suena mal. Estás asustada. Pero por favor, déjame explicarte. Lincoln no se acercó de nuevo. Mantuvo la distancia, con las manos levantadas sin amenazar. Lily también se levantó de su asiento, pero Lyra no la miraba. Por favor. Con 1.000.000 de preguntas y pensamientos rondando por su cabeza, Lyra se aferró a uno. Los demás. Jadeó. ¿Los demás también? Sí, asintió. Liena, Libby, Lucky y Lupa. No lo saben, pero son tus hermanas. ¿Hermanas? ¿Tenía hermanas? ¿Lemmy tenía otras hermanas? Así que tú, nuestra madre y nuestras tías, tú, antes de que Lyra pudiera siquiera terminar la frase, sintió que se le revolvía el estómago y que la bilis le subía por la garganta. Dio arcadas. Incesto. Eso era incesto. La peor depravación física que uno pudiera imaginar. Una abominación contra Dios, todas sus criaturas y el mundo que había creado. Su madre, sus tías, su tío, no, su padre, todos lo habían hecho. Y ella y Lemmy fueron producto de ello. De alguna manera, ni siquiera se planteó la posibilidad de que estuviera mintiendo. Estaba dispuesta a creerlo al instante. Que su madre, que siempre había tenido cualidades positivas, había cometido algo tan horrible. Que ese hombre y la mayoría de sus tías, todas personas a las que consideraba buenas, eran unas pecadoras despreciables. Peor aún. Eran criminales. Tenían que irse. Ahora mismo. Lyra no prestó atención para ver si respondía. Empujó a Lemmy delante de ella por el pasillo hacia el dormitorio. Coge tus cosas. Rápido. Susurró. Nos vamos. Su hermano tenía muchas preguntas, pero también quería alejarse de una situación que no entendía y que lo superaba. Pero sí preguntó una cosa. ¿A dónde vamos? Un lugar seguro. Aquí no lo es. No tenía ni idea de dónde. Pero ya lo averiguaría después. Ahora mismo solo necesitaban escapar. Creía que no teníamos padre. Lemmy, por favor. No hizo más preguntas y metió rápidamente sus cosas en su bolsa de lona. Lyra agarró su propia bolsa y se la colgó al hombro. Lyra, su padre apareció en la puerta. Aléjate de nosotros. Exclamó ella, señalando con tono amenazante, y él retrocedió sobresaltado. Parecía dolido, pero a ella no le invadió la más mínima compasión. Ese hombre era un mentiroso. Era un pervertido. No quería tener nada que ver con él. Llamaré a la policía si es necesario, dijo con voz temblorosa, dudando de las palabras que acababa de pronunciar. ¿Pero por qué? ¿Lo tienes todo?
Le preguntó a Lemmy. Él asintió. Lyra se palpó los bolsillos, sintiendo el teléfono y la cartera. Todas sus pertenencias. Vamos, dijo, agarrando la mano de su hermano pequeño y sacándolo de la habitación. No miró a su padre a los ojos, y él permaneció pegado a la pared mientras pasaban. Pero Lily bloqueaba el pasillo. Lyra intentó razonar con su sobrina. Apártate del camino. Lyra no iba a dejar que la detuviera. Ni siquiera sabía lo que quería. Quizás, en realidad, estaba del lado de su hermano en todo esto. A Lyra no le importaba. En ese momento, lo único que le importaba era alejarse de allí con su hermano. Lyra, tienes que pensar en, ya lo pensé. Ahora muévete. Lyra nunca había sido una persona violenta, pero intentó abrirse paso a empujones. Lyra. Lily la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. Lyra se quedó paralizada, aturdida por el repentino ataque. Su bolso se le cayó de las manos, que se le habían aflojado, al suelo. Suéltala. Lemmy intentó embestir a su tía con el hombro, y aunque ella sin duda lo sintió, no la soltó. Lyra, piénsalo. Le imploró su tía. Tu madre te tuvo a los 16. Lincoln siempre ha sido 4 años menor que ella. Piénsalo. Sin embargo, Lyra se relajó y retrocedió. Él no hizo nada malo. El asalto había detenido sus pensamientos desbocados y despejado su mente momentáneamente, permitiéndole comenzar de nuevo con lo que su tía le había contado. 16. Su madre la tuvo a los 16. Nunca lo había negado. Su tío era realmente más joven que su madre. Tuvo a Lyra a los 16. Su tío habría tenido que tener 12. Aquella no era una relación pecaminosa, era peor. Era abuso. Era coacción. Fue una violación. Ella fue producto de una violación. Tanto ella como Lemmy. Su padre fue víctima de violación. Su madre era una violadora. No lo culpes, suplicó su tía mientras Lyra comenzaba a deslizarse por la pared antes de desplomarse en el suelo. No es su culpa. Mamá, todo era de mi madre, susurró Lyra, comenzando a temblar. Eso era aún peor. Peor que todos sus peores temores. Así es, dijo Lily asintiendo con la cabeza para animarla. No, no es así, interrumpió Lincoln, atrayendo la mirada de los 3 jóvenes. Fue más bien, bueno, es difícil de explicar, dijo. Pero no fue así. Aunque ninguna de las chicas lo hubiera dicho, Lincoln sabía a qué conclusión estaban llegando. No fue nada malo, ni perverso, ni nada parecido. Ni con ustedes ni con los demás. No, está bien, nosotros entendemos, no fue así. Exclamó Lincoln furioso. Lily guardó silencio. Nadie estaba lastimando a nadie. Él se calmó. Nadie estaba haciendo nada malo. Suspiró y se giró, frotándose la sien con rabia. Pero Lyra no podía creerlo. Eso estaba mal. Era atroz. Ni siquiera le parecía posible. Pero entonces, ¿por qué insistía en lo contrario? Lyra no estaba satisfecha. De repente se sintió culpable. Sintió que había sacado conclusiones precipitadas. Creía tener la verdad, pero estaba equivocada. Todavía no tenía ni idea de lo que realmente había sucedido. Tenía que descubrir toda la verdad. No se trataba solo de averiguarlo ahora, sino de si estaban a salvo o no. De si siquiera podían seguir viviendo en esa familia. Lemmy, dijo ella, poniéndose de pie. Quédate un rato en la habitación. ¿No nos vamos ya? Preguntó. Aún no lo sé. Lo agarró por debajo de los brazos y lo levantó para cargarlo. Necesito averiguar algo. Tú debes mantenerte alejado. Ella te hizo daño. Pudo ver la ira en sus ojos cuando lo bajó y lo giró. No, ella me ayudó a darme cuenta de algo. Escúchame, Lemmy. Por favor. Se arrodilló frente a él. Necesito hacer algo muy importante, pero necesito hacerlo sola. Sé que probablemente estás confundido y asustado. No tengo miedo, interrumpió. Tú sí que tienes miedo. Sí, lo soy, admitió. Pero estoy siendo valiente y enfrentándolo. Estás preocupado por mí, ¿verdad? Su rostro lo confirmó. Ella sonrió y lo abrazó. Estaré bien. Él la rodeó con sus brazos y la apretó con fuerza. En ese momento, todo se estaba volviendo un caos en sus vidas, pero cada uno tenía un punto de apoyo firme, y se aferraban a él. Volveré. El abrazo se rompió y Lyra se levantó para salir y descubrir la verdad. Lyra no era la única agotada por lo que estaba sucediendo. Lincoln y Lily habían regresado a la sala para descansar las piernas en la silla y en el sofá, respectivamente. La puerta principal estaba cerrada.
Lyra se dejó caer en el cojín junto a su tía, quien miraba la foto enmarcada de la madre de Lyra y todos sus hermanos. Sus padres y sus hermanos. Extendió la mano para cogerla, y su tía se la dio. Su madre a los 15. Su padre, a los 11. ¿Qué había detrás de esa foto? ¿Qué se escondía tras todas esas sonrisas? Una imagen mental cruzó por su mente, y Lyra sintió un vuelco en el estómago. Dejó la foto boca abajo antes de vomitar. Te diré lo que quieras saber, juró su padre. Ya estaba preparado. Luna y yo lo estamos, cuando la veas. Lyra anhelaba obtener respuestas de su madre. Pero si esto era realmente cierto, Lyra no estaba segura de querer volver a verla. ¿Qué decir? ¿Qué podía preguntar que pudiera siquiera rozar la superficie de esto? No lo sabía, así que terminó haciendo una última súplica para que se equivocara. Negación. ¿Cómo estás tan segura de que somos tuyos? Solo decir eso hizo que Lyra se sintiera mal. Nuestra madre es una prostituta. Lemmy no se parece en nada a ti. No, no lo es, Lincoln negó con la cabeza. En toda su vida solo ha estado con 2 personas, Sam y yo. ¿Y lo sabes con certeza? Le creí cuando lo dijo. No había duda en su voz, y eso dejó a Lyra sin palabras. Pero ella no era la única que interrogaba en la conversación. ¿Cuándo empezó? Preguntó Lily. ¿Cómo? Supongo que cuando tenía casi 12 años. Se encogió de hombros. En realidad no hubo un momento clave en el que empezara. ¿No recuerdas haberte enamorado de tus propias hermanas, Lincoln? Lily se inclinó hacia adelante y le tomó las manos. Si algo pasó, no pasa nada. No pasó nada. Y de repente su tono cambió, igual que antes. Molesto. Irritado. Créeme, lo he pensado más de lo que te imaginas. Nada que ver con lo que ustedes piensan. Lily se quedó perpleja otra vez. Esas cosas que hicimos, las hicimos porque estuvimos de acuerdo. Siempre. ¿Eran sinceras esas palabras? Ya le habían mentido antes, ¿quién podía asegurar que no le seguían mintiendo? Pero, ¿por qué? Fue todo lo que la tía de Lyra pudo responder. Lincoln suspiró. Porque éramos jóvenes e ingenuos, admitió con humildad. Nunca se trató de romance. Lemmy tenía novio. Luna tenía novia. Yo tenía una especie de novia. ¿Se refería a la tía de Loan? No lo veíamos así. En ese momento, bajó la cabeza. Su rostro se puso aún más rojo. Lo que estaba a punto de decir era realmente vergonzoso. Pensábamos, volvió a alzar la vista y comenzó a mover las manos. Éramos muy unidos. Como hermanos. Y por alguna razón, suspiró, pensamos que era una buena manera de expresarlo. Lily se recostó en su asiento con evidente repulsión. Fue una tontería, una estupidez, y ahora nos damos cuenta. Bajó las manos. Eso es absolutamente absurdo. Lyra estaba tan disgustada que no pudo contener la risa. Eso es un acto con un solo propósito. Ahora estaba aún más furiosa. Que alguien se acostara con su hermano o hermana era obsceno, pero hacerlo por una interpretación tan horrible de los lazos familiares. Su propia madre había creído esas cosas. De repente, Lyra tuvo un pensamiento espantoso. ¿Qué habían supuesto ambos sobre ella y Lemmy? Se estremeció. Como ya dije, ahora sabemos que está mal. Llevamos intentando solucionarlo desde entonces. ¿Arreglarlo? Gritó Lyra. Engendraste hijos. Tuvo que esforzarse un momento para comprender. 6 hijos. Nosotras. Lyra hacía tiempo que había dejado de pensar en cómo había llegado a este mundo, pero de repente sintió el peso de su existencia de una forma nueva. Sé que debe ser extraño pensarlo. Su padre intentó mostrarle comprensión. Pero no hay nada malo contigo. Eres una niña normal, una gran... No, lo sé, replicó Lyra automáticamente. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres. Lemmy, yo y todos nuestros hermanos, estaremos bien. Ustedes serán los que arderán. Se puso de pie. Esto fue una pérdida de tiempo. Había aguantado todo esto buscando respuestas. Con la esperanza de que al menos una persona en este horrible asunto fuera inocente o mereciera compasión. Pero no, nadie la merecía. Eran personas terribles, y no iba a pasar ni un minuto más en presencia de ninguno de ellos. Espera, un momento. Le rogó, y por alguna razón que ella aún no comprendía, lo hizo. Pero no se giró para mirarlo. Todo lo que Luna y yo hemos hecho desde entonces ha sido por ustedes. Todo lo que los demás han hecho desde entonces ha sido por sus hijos. En lugar de sentirte tan disgustada, piensa en ello desde nuestra perspectiva.
Lira se quedó inmóvil un instante y luego giró la cabeza en silencio para mirar a su tío barra padre. Había súplica en sus ojos. Esperanza. Recordó que aquel hombre había querido verla a ella y a Lemmy. Quería ser una figura paterna para los demás. Algo que había hecho a costa de su propia vida. Nunca antes había leído la Biblia, admitió. Pero sé que habla de perdón y redención. Desde entonces, hemos intentado enmendar nuestros errores. Ha sido difícil. Muy difícil. Luna y yo íbamos a hablar contigo porque esperábamos que vieras todo el bien que intentamos hacer y nos perdonaras. La mente de Lira seguía abrumada, y que él le pidiera que reflexionara más no ayudaba en nada. A pesar de sus defectos, su madre había hecho mucho bien. Tenía sus virtudes. Al menos, podría haber sido una mujer mucho peor. Su tío, sin duda, se había esforzado por ser buena persona. Recordaba que le había pedido a su madre que los viera. Años después de que ya había estado viendo a sus otros hijos. Has esperado mucho tiempo para vernos, dijo en voz baja. Sí, admitió con tristeza. Llevo años queriendo verlos, pero Luna se resistía. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Había alguna razón por la que su madre hubiera hecho eso? ¿Una razón bien intencionada? ¿Una razón egoísta? Lira. Lincoln volvió a llamar su atención. Se había puesto de pie y se acercó con cautela. ¿Puedes perdonarme todo eso, por favor? Llamaré a tu madre. Vendrá pronto. Podemos hablar. Todavía hay muchas cosas que necesitas entender. Todo esto parece terrible, pero podemos superarlo. Se acercaba, y de repente Lira sintió una opresión en el pecho. Saltó del sofá y se apartó. Su padre se quedó paralizado. Su mamá y su papá, sus padres, habían hecho buenas obras. Habían sido personas decentes, con el tiempo. Tenían buenas intenciones. Pero aún así habían cometido algo horrible. Algo ilegal. Algo que ofendía a Dios. Habían destrozado una familia amorosa con su perversión. La tía de Lira, sentada a su lado, había sufrido a su manera. Lira y Lemmy se habían visto obligados a vivir de cierta forma. Liena, Libby, Lucky y Lupa también. Puede que todos intentaran hacer el bien, pero eso no era altruismo. Solo intentaban solucionar un problema que ellos mismos habían causado con su egoísmo. Sobre todo, le habían mentido. Su madre toda su vida, y su padre durante todo el tiempo que lo conoció. Dios podía perdonar cualquier pecado. Familias habían perdonado a quienes asesinaron a sus seres queridos. El perdón era el acto más poderoso que una persona podía realizar. Pero Lira no era tan fuerte. Durante toda su vida, había resentido la situación en la que se encontraba. Podía apreciar lo bueno, pero nunca había dejado de notar lo malo. Sin embargo, lo había soportado por los buenos momentos, por su fe, por su madre y su hermano, a quienes amaba profundamente. Porque creía que era la opción madura y altruista. Porque no creía que la culpa fuera enteramente de nadie. Pero no era así. Ahora lo sabía. Todo se remontaba a su madre y al hombre que estaba allí de pie frente a ella. Tal vez estaba exagerando. Tal vez su decisión fue desmesurada. Su vida no había sido tan horrible. Pero sus sentimientos eran los que eran. No podía perdonarlo. Ni a su madre. Quizás en el futuro, pero no ahora. Y si no podía perdonarlos, no quería verlos. Necesitaba tiempo para ordenar sus ideas. Ahora no. Su rostro se ensombreció. Lo siento, tío, lo siento, Lincoln. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, asintió él. Ella empezó a retroceder hacia el pasillo. Lira. Se detuvo. Los quiero mucho, llevo tanto tiempo queriendo decirles esto. Asintió levemente con la cabeza, se dio la vuelta y regresó rápidamente a la habitación. El hombre de cabello blanco suspiró. Todo se había desmoronado. Era su peor temor. Pero tampoco era el final. Recordaba el consejo de Lori. Lira necesitaba espacio, y él se lo estaba dando. Ella estaba sorprendida. Él lo entendía. Lori también se había sorprendido al enterarse. Sus padres también. Era una reacción natural. Pero estaba cansado. Muy cansado. Casi rompe la silla al dejarse caer en ella. Lily seguía sentada en el sofá, mirándolo con los ojos muy abiertos, los labios apretados y las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Tú tampoco tienes que perdonarme, dijo él. Puedes pensar que todos somos gente horrible. Ella pareció sorprendida al oír que se dirigía a ella. Se oyeron más pasos. Lira y Lemmy aparecieron en el pasillo. Ya tenían sus maletas de nuevo. Chicos. Lincoln se incorporó. Vamos a salir un rato, declaró Lira. A pensar.
¿Volverás esta noche? Preguntó Lincoln. Tal vez. De acuerdo, asintió. De acuerdo. Cuídate. Lyra asintió rígidamente y salieron por la puerta. ¿Los vas a dejar ir? Preguntó Lily, poniéndose de pie. Estarán bien. Lincoln estaba seguro. Cuando cualquiera de nosotros tenía 15 años, andábamos solos por ahí. Creo que volverá. Se llevaron sus maletas. Creo que volverán, dijo con seguridad. Lily. Lily. La interrumpió, dejando de mirar preocupada la puerta. ¿Y tú? ¿Puedes perdonarnos a alguno de nosotros? No lo sé. Dijo con voz nerviosa. Esto es mucho para asimilar, Lincoln. He esperado este momento. Durante años. La voz de Lily se quebró. Y esto es lo que encontré, vine aquí extrañándote. Por un segundo pensé que te habían engañado. ¿Y ahora? No sé si debería tenerte miedo o no. Admitió, caminando de un lado a otro. Jamás iba a hacerte daño, Lily. Te lo juro. Se puso a la defensiva e insistió. ¿Recuerdas esos momentos? Esos últimos años en casa. Ya sabía que estaba mal. Intentaba ser un buen hermano. Uno de verdad. Solo, dime que todo ha terminado, preguntó Lily, ahora suplicando. ¿Están todos bien, verdad? Lincoln abrió la boca y la cerró sin decir nada. ¿Verdad? Suplicó Lily de nuevo. Luna y yo no nos hemos visto en absoluto en la última década. Aquello era una evasiva y Lily lo sabía. Yo también necesito tiempo para pensar, dijo rápidamente, agarrando su mochila. Iré a reunirme con Lyra y Lemmy y me ofreceré a llevarlos con mamá y papá. No puedes hacer eso, dijo Lincoln de inmediato, poniéndose de pie. Claro que puedo y lo haré. Respondió ella. Necesitan un lugar para pensar. Si quieres verlos, ven. Ahora me doy cuenta de que mamá y papá también merecen disculpas. Lil, antes de que pudiera detenerla, ella sacó su cámara y tomó una foto, cegándolo momentáneamente con el flash. Escuchó el portazo mientras el mundo volvía a la normalidad. Su hermanita había desaparecido, y ahora sus hijos también. En otra parte, lo peor del negocio musical era la alta dirección. Tus managers, tus contables, tus discográficas. Porque para todos ellos, lo único que importaba era el beneficio. Para Luna y Sam, lo importante era el mensaje, la camaradería y la energía. Y eso podría haber sido un conflicto constante. Pero Luna y Sam pensaban que la que tenían ahora era razonable. No las presionaban demasiado, no intentaban firmar contratos de patrocinio ni tonterías por el estilo, no les pedían que protagonizaran algún drama o escándalo falso para provocar a los tabloides y a los imbéciles de Internet. Lo único que realmente les pedían era que no se aislaran. Que salieran y se dejaran ver en público. Que les recordaran a los demás que existían. Que actuaran como personas normales. Una petición extraña, pero supusieron que solo era marketing. Luna sabía que sus hijos probablemente pensaban que salía de fiesta todas las noches, con opiniones encontradas al respecto. La realidad era que salía de fiesta 1 o 2 veces por semana. La mayoría de las noches que no tocaba ni salía de fiesta, simplemente ensayaba. Negocios, mezclados con un poco de placer hasta altas horas de la madrugada. Al fin y al cabo, ser parte de una banda no era estrictamente un negocio, ¿sabes? Y seguía siendo trabajo. Trabajo que se extendía hasta bien entrada la mañana, pero trabajo al fin y al cabo. Las fiestas, en realidad, dependían de la temporada. Si conseguían conciertos importantes en locales de renombre, pasaban el tiempo en alguno de esos clubes o bares de lujo frecuentados por famosos, donde se reunían los verdaderos fiesteros. Si optaban por conciertos más sencillos, con un ambiente más indie, la fiesta se celebraba en el local que habían alquilado. Esas sí que eran fiestas salvajes, menos organizadas y más caóticas. Mosh pits como los de su adolescencia. De nuevo, normalmente solo una vez por semana. ¿Y te creerías si resultara que uno puede cansarse de las fiestas? Los primeros años habían sido divertidos. Los lugares de lujo habían convencido a Luna y Sam de que lo habían logrado, y los lugares de mala muerte les recordaban tiempos más felices cuando eran adolescentes mucho más alocados. Pero Luna y Sam nunca habían sido chicas de clase alta. Y con el paso del tiempo, se sentían cada vez menos a gusto en las fiestas más sórdidas. Tenían 30 y tantos años, algo mayores para ese tipo de gente. En cada ambiente también había imbéciles repulsivos, aunque, curiosamente, en ambos casos algún idiota les había hecho gestos obscenos. Cuanto más se reencontraban los dos ex, más les molestaba que su tiempo libre estuviera ocupado por la publicidad impuesta por sus carreras.
Y, aunque parezca mentira, a ninguna de las dos les gustaba mucho beber. Luna no sabía si era genético o no, pero no toleraba el alcohol. Y con la forma en que cada sitio preparaba las bebidas de manera diferente, era como jugar a la ruleta rusa. O se relajaba o se arrepentía muchísimo al día siguiente. El odio de Sam era más reciente. Su breve estancia en rehabilitación a principios de año se debió a que se dio cuenta de que se había excedido con la bebida. A la rubia le encantaban los vinos naturales, un regalo de la naturaleza. Luna tenía otra razón personal, Lira. La chica desaprobaba su comportamiento. Ya no intentaba detenerla, pero seguía desaprobando. Y recordaba cada vez que Luna se divertía más de la cuenta. Cada vez. Y si se enfadaba, podía exagerar mucho esa tendencia. Luna podría haberse enfadado con ella. Sabía que no era una santa, maldita sea, pero tampoco era tan mala. Pero eso era difícil cuando Luna estaba convencida de que sus opiniones no estaban muy alejadas. Tenían dinero ahorrado. Siempre podían jubilarse. O tal vez dedicarse a la autopublicación. Ya eran independientes cuando Luna se unió al grupo, pero era de esas versiones mediocres. Ser rico y usar ese dinero para publicar tus propias obras era la versión buena. Luna llevaba un año así dándole vueltas a la idea, y Sam se lo había planteado seriamente poco después de su regreso. Ninguno de los dos se sentía capaz de presionar al otro para tomar la difícil decisión. Quizás pronto. Hasta entonces, ensayaban casi todas las noches, hacían un espectáculo cada semana y participaban en alguna fiesta para promocionarse. Aún así, se divertían de vez en cuando. Esta noche estaban en Tulsa. Última parada antes de dirigirse a Michigan y comenzar su gira por el noreste. El concierto no era hasta dentro de unos días. Esta noche iban a salir de fiesta. Dejarían que los paparazzi locales y los que los seguían les sacaran algunas fotos y así conseguirían más publicidad gratuita. Sí, saldremos en un minuto, le dijo Sam al chofer por teléfono antes de colgar. Está esperando. Está ganando dinero sin hacer nada. Luna no estaba preocupada. Ambas mujeres estaban en el lavabo del baño preparándose. El estilo rockero era sencillo, pero aún así requería cierto esfuerzo. Un poco de maquillaje en los ojos, esmalte de uñas y, por supuesto, el cabello. Luna casi había terminado de pintarse las uñas cuando unas manos que descansaban sobre sus caderas la distrajeron. Sonriendo para sí misma, la morena comenzó a mecerse de un lado a otro, para deleite de su novia. Espera a que estemos en la pista de baile, cariño, insistió Luna. Sam rió. Algunas chispas nunca se apagaban. Y uno nunca se da cuenta de lo importante que es algo hasta que casi lo pierde. Luna no era religiosa y estaba segura de que las cosas no funcionaban así, pero agradecía a algo superior a ella misma que ella y Sam pudieran seguir juntos después de tantos años. Al principio no fue fácil. La tensión era insoportable. Sam le había reprochado a su exnovia, y con razón, en muchas ocasiones. El día que nació Lemmy, cuando todos los compañeros de banda de Luna estaban allí para felicitarla, Sam la miró con puro desprecio. Le costó mucho convencerse de que Luna lo lamentaba de verdad, e incluso que se disculpara por haber sido tan cruel con ella. Era difícil reavivar un amor antiguo y roto, sobre todo cuando Luna tenía dos recordatorios pegados a ella todos los días. Pero aún compartían esa pasión. Incluso a sus veintitantos, ambos seguían siendo unos frikis. En el fondo, Sam deseaba que las cosas se arreglaran tanto como Luna. Y al principio, su único consuelo había sido la nostalgia. Pero lo habían superado. Luna no se había redimido en absoluto. Sabía que nunca lo haría. Pero la habían perdonado. Lo que Luna había hecho ya era cosa del pasado. No se podía cambiar. Lo lamentaba y se había alejado lo más posible de aquello. Al principio fue difícil. Los ánimos seguían caldeándose. La relación se desarrollaba a puerta cerrada, con idas y venidas frecuentes, algo que había sido habitual hasta el año pasado. A veces se debía a un resentimiento no resuelto, otras veces al estrés de intentar compaginar la relación, la maternidad y la carrera profesional. Pero nunca se rompió definitivamente. Empezaron a salir más. Se mostraban más abiertos con los demás. Sus amigos, los mismos que habían venido de Royal Oaks con Sam y que luego habían seguido sus propios caminos mientras aplaudían a Sam y Luna por convertirse en un dúo famoso, se alegraron por ellos. La prensa sensacionalista y los fans se hicieron eco de la noticia y, de hecho, impulsó sus carreras. Se besaron de nuevo en el cumpleaños de Luna, 3 años después de que ella se reincorporara al grupo. Fue el mejor beso que había recibido en años.
Sam incluso se había encariñado con los hijos de Luna. No tanto con Lyra, ya que la niña empezó a distanciarse incluso de su propia madre, pero seguía siendo cordial. Sam nunca los había odiado, pero tampoco había sido precisamente amigable. Sin embargo, ahora, a Lemmy le caía muy bien y, según Luna, ella y Lyra nunca habían tenido ningún conflicto. El papel de Sam nunca se había definido ni se definiría jamás. Tía, otra madre o cosas por el estilo. Eso sería un tema tabú para los adultos. Pero ella estaba ahí para la niña y su hermanito. Las cosas parecían mejorar desde que Sam salió de rehabilitación. Estaba más cariñosa. Ambas lo estaban, por la falta de afecto. Y Sam y Luna habían tenido esa conversación seria que ella mencionó antes. De nuevo, se estaban haciendo mayores. Mejor morir en paz que agotarse. E incluso si ese día aún no les había llegado, ¿qué iban a hacer cuando llegara? Era una América tolerante. Podían hacer lo que quisieran juntas. Todavía no sabían qué, cuándo ni con quién, pero sabían que podía ser lo que quisieran. El futuro era incierto, pero Luna sabía que, pasara lo que pasara, el futuro de esos dos iba a ser estupendo. Ya había llegado a un acuerdo con Lincoln. Él aún podía ver a Lyra y Lemmy. Le había costado darse cuenta, pero al menos se lo debía a pesar de todo. Pero lo que habían tenido hacía 10 años, ya pasó, para no repetirse jamás. Él también lo sabía. Quizás lo superaría, o quizás no. Ella no estaba segura de cuál era su relación con Lynn y Lucky. Pero Luna ya lo había superado. Tenía su futuro, y ahora mismo la abrazaba por la espalda. Ah, qué demonios. Solo se vive una vez. Luna se giró y atrajo a su sorprendida novia hacia sí para besarla. Un beso profundo que pronto las dejó pegadas la una a la otra. Y mientras estaban abrazadas, la novia de Luna la levantó y la sentó en el lavabo, colocando sus manos en su cintura. ¡Oh no! Luna gimió en la boca de Sam. El movimiento había movido su falda y sus muslos, y su trasero, apenas cubierto, entró en contacto con el frío pero elegante granito. Pero las manos de Sam recorriendo sus piernas aliviaron al menos la primera parte de eso. Ambas estaban sopesando las ventajas y desventajas de que la situación se pusiera tensa y tuvieran que prepararse de nuevo cuando el teléfono de Luna las interrumpió en su abrazo. «Maldita sea», murmuró Luna, buscando en su bolso y sacando el teléfono. Se estremeció cuando Sam siguió acariciándole los muslos. Se detuvo al ver que Luna fruncía el ceño. «¿Quién es?» «Otra vez mi hermano», respondió Luna. «Ya había llamado esta mañana». «¿Qué más quería?» Los labios de Sam delataron una leve molestia, pero asintió y se marchó, cerrando la puerta del baño tras de sí. Sabía que a Luna le gustaba atender estas llamadas a solas. «Hola. Luna». Sonaba cansado. «Luna, las cosas se han torcido mucho». «¿Error? ¿Qué salió mal?» «Esta mañana todo estaba muy alegre, ¿no?» Lyra y Lemmy estaban en Royal Oaks y se encontraron con Lily. Lincoln fue directo al grano. La trajeron a mi apartamento y empezó a exigir explicaciones. Tuve que contárselo. Estaban escuchando. Se lo soltó todo de golpe. Luna tuvo suerte de estar sentada en el lavabo. De lo contrario, podría haberse mareado y caído. Yo también tuve que contárselo. «Espera, ¿entonces las dos lo saben?», preguntó Luna, olvidándose de Lily por un momento. «Ambas saben que soy su padre. Tuve que explicarles a Lyra y Lily lo que pasó cuando éramos niños». «Lemmy no lo sabe», explicó. Luna bajó del lavabo y empezó a pasearse, un lujo que se podía permitir por su tamaño en relación con el precio. Esto no estaba nada bien. Sí, Luna había decidido que su hija ya tenía edad suficiente para saber la verdad, pero había sido ella quien quería contárselo, maldita sea. Iba a ser su disculpa tanto como la de Lincoln. Y Lemmy no debería haber oído nada de esto. Su buen humor se estaba estropeando rápidamente. ¿Y cómo se lo tomaron?, preguntó Luna. Su hermano no dijo nada. «Lincoln», gritó por teléfono. Lily era realmente mi hija, Lincoln. Lo interrumpió Luna. ¿Le interesaba oír hablar de su hermana menor? Sí, pero no ahora. Estaba disgustada, claro que sí. Le dijo finalmente. Estaba realmente abrumada por todo y necesitaba tiempo para pensar. «Pásala al teléfono», exigió Luna. Quería hacerlo en persona, pero era mejor que nada. Lyra necesitaba escuchar su versión de los hechos. «No está aquí», respondió Lincoln, y a Luna se le encogió el corazón. Dijo que necesitaba espacio para pensar, así que ella y Lemmy salieron. «¿Dónde?» «No sé». «¿Cómo que no lo sabes?», gritó Luna por teléfono. «Lyra no sale así como así, Lincoln».
¿Cómo demonios vas a dejar que tu hija salga sin saber dónde está? Estoy seguro de que está bien, insistió Lincoln, pero se notaba un ligero temblor en su voz. Estaba mintiendo. ¿A dónde fueron? Preguntó Luna con una voz extrañamente tranquila. En ninguna parte hay peligro. ¿Dónde coño están mis hijos, Lincoln? Gritó. Lily dijo que los lleva a casa de mamá y papá. Voy a ir a buscarlos. También son míos. Luna palideció de miedo por un instante antes de que la rabia la consumiera. Ni hablar. Voy a ir a buscarlos. Jamás los volverás a ver, Lincoln. Y antes de que pudiera replicar, Luna colgó. Inmediatamente intentó llamar a su hija. La llamada fue rechazada en segundos. Volvió a intentarlo, pero su hija no respondió. Luna estaba demasiado conmocionada para hablar. Salió tambaleándose del baño, furiosa. Luna, ¿qué demonios está pasando? Preguntó Sam, preocupada. Tenía que haber oído esos gritos. Tengo que volver a Royal Oaks ahora mismo. Luna golpeó su bolso contra una mesa y hojeó las tarjetas con los números de teléfono que dejaban los hoteles, con información sobre los negocios locales que podría necesitar, buscando una agencia de alquiler de coches. Su teléfono volvió a sonar. El número de Lincoln aparecía en la pantalla. Sin pensarlo dos veces, Luna lo aplastó con la mano, rompiendo la pantalla. Mi hermano perdió a mis hijos. Tengo que ir a buscarlos. Y después de eso, se quedaron viajando con ella para siempre. Que se joda. Le dio una oportunidad y la echó a perder. ¿Qué pasó? Sam estaba aún más confundido. ¿Están bien? Más les vale, o iré a la cárcel. Arg, maldita sea, inútiles. La tarjeta no tenía el número que buscaba. Iría a preguntar en recepción. Salió furiosa de la habitación. Yo iré contigo. Sam salió corriendo tras ella. Luna se detuvo en el camino y se dio la vuelta. Te quiero, cariño, pero tengo que afrontar esto solo. De ninguna manera. Replicó su novia. Luna, no puedes esperar que te vea tan alterada y no me preocupe. Además, ahora también me preocupan tus hijos. Voy contigo. Se sorprendió cuando Luna cambió de humor repentinamente y la abrazó. Sammy, cariño, eres demasiado bueno para mí. Vamos, antes de que nuestro manager se entere. Él y el resto de la banda se iban a enfadar mucho cuando se perdieran el siguiente concierto. Pero que se vayan al diablo. Había cosas más importantes ahí fuera. Bosques Reales. Lemmy apenas tenía una vaga idea de lo que estaba sucediendo, ya que lo habían enviado lejos mientras ocurría. Pero había estado allí para oír a su tío decir que era Lyra y su padre. ¿Pero acaso no era su tío? Lemmy se había mostrado hostil ante la idea de un padre, pero ahora no podía sentir esa ira. En ese momento, estaba completamente confundido. ¿Por qué no era seguro? ¿Qué había hecho mamá? ¿Por qué Lyra y su tía estaban tan alteradas? ¿Por qué se fueron incluso después de que Lyra se calmara? Estaban sucediendo tantas cosas confusas que abrumaron su mente de niño de 9 años, hasta el punto de que no podía hacer más que estar confundido y asustado. No asustado, asustado. Obviamente. Pero Lyra estaba molesta, y eso lo inquietaba mucho. Lyra nunca se enfadaba. Se enojaba, sí, pero no se enfadaba. Siempre estaba tranquila, igual que su madre siempre era divertida. Y ver ese factor casi constante de su vida trastocado lo afectaba más de lo que jamás admitiría. Pero Lyra seguía con él. No sabía qué estaba pasando. No sabía por qué se habían ido. No sabía por qué Lyra estaba molesta. No sabía a dónde iban. Pero Lyra seguía con él. Ella tenía el control. Ella seguía guiándolo. Y eso significaba que todo seguía bien. Le haría todas las preguntas que tenía cuando terminaran, pero ahora mismo la dejaba hacer lo suyo. En ese momento, simplemente caminaban por la calle, recibiendo miradas extrañas de la gente por las bolsas que llevaban. Lyra lo sujetaba con fuerza de la mano, mientras que con la otra trasteaba con su teléfono. Lyra. Se detuvieron y miraron hacia atrás. Lily corría calle abajo hacia ellos, saludándolos con la mano. Lyra se dio la vuelta y empezó a caminar más rápido, tirando del brazo de Lemmy. Chicos. Su voz se acercó, pero ellos la ignoraron. Hola, dijo con la voz entrecortada, agarrando el hombro de Lyra, quien se la quitó de encima. Déjanos en paz, por favor, resopló. ¿Pero a dónde vais? Preguntó su tía. No lo sé. Espetó Lyra. Pero cualquier lugar es mejor que aquí. Sí, lárgate. Añadió Lemmy. Lyra ni siquiera se inmutó. Chicos, escuchen. Suplicó Lily, agarrando la camisa de Lyra para intentar detenerla.
Lemmy se giró de inmediato y comenzó a patearle las espinillas. Al igual que con el empujón anterior, ella lo ignoró. Déjenme llamar a mis padres. A sus abuelos. Seguro que los acogerán. Lemmy, para, Lyra le puso una mano en el pecho. ¿Estás seguro? Le preguntó a Lily. Seguro. Insistió la rubia. Déjame llamarlos. Sacó su teléfono. ¿Y qué hay de él? Lyra ni siquiera mencionó su nombre, mirando calle abajo como si esperara que estuviera allí. Está enfadado, dijo ella vacilando. Pero no creo que vaya a perseguirnos, añadió, mirando hacia atrás como para asegurarse. ¿Qué dices entonces? Preguntó Lily. Lyra se quedó pensativa unos instantes. Lemmy la miró expectante. De acuerdo, decidió Lyra. Iremos a verlos. Lemmy simplemente asintió. Capítulo 23. Lily les hizo señas para que caminaran hacia la parada del autobús mientras hacía su llamada. Pero su vacilación a la hora de hablar dejó claro a Lyra que no sabía qué decir. Y como acababa de rechazar varias llamadas de su propia madre, la entendía perfectamente. ¿Cómo se podía hablar de algo así por teléfono? ¿Algo tan delicado y personal de forma indirecta? Lyra creía que era imposible. Pero claro, ya lo sabrían, ¿no? Lo sabían, y lo habían mantenido en secreto. Lily se había enterado por pura casualidad. No les haría ninguna gracia la noticia. Les había asegurado que acogerían a Lyra y Lemmy, al menos por el momento. ¿Pero lo harían de verdad? ¿Acaso su repugnancia hacia sus hijos se extendía también a sus nietos? Lyra no quería ni pensarlo, pero no se podía juzgar a una persona basándose solo en lo que se veía o en experiencias pasadas. Esa lección la tenía muy clara en ese momento. Pero ella accedió de todos modos. En parte porque, en poco tiempo, sintió que realmente había conectado con su tía. Pero, sobre todo, porque no tenía un plan a largo plazo. Ni siquiera tenía un plan para pasar el día. Después de la puesta de sol, necesitarían un lugar donde quedarse y camas donde dormir. Incluso cuando se marcharon, lo hizo sabiendo perfectamente que tendrían que volver. Había basado toda la farsa en la certeza de que él se lo permitiría. Acudir a las autoridades siempre fue una opción, pero Lyra no quería hacerlo. Si acudía a ellas, sabía que su madre y su tío probablemente serían arrestados. Y una vez que todo se desmoronara, todo se arruinaría. La vida de sus primos se vería destrozada. Lyra no quería hacerles eso. Tampoco quería que su madre y Lincoln pasaran por eso. No estaba contenta, no les deseaba eso. No ahora. En realidad, solo quería pensar. Eso era todo lo que pedía en ese momento. Un lugar donde pensar. Esperaba que sus abuelos pudieran brindárselo. Ojalá. Temía lo que sucedería si se negaban. No podía soportar 2 golpes emocionales en un solo día. Ya te lo explicaré cuando lleguemos. Lily restó importancia a su promesa anterior. De acuerdo, respondió Lyra, con un tono de voz torpemente sumiso. Lemmy miró a ambas chicas, pero no dijo nada. A Lyra le preocupaba mucho lo que él pensara de todo aquello, pero no podía hablar con él ahora. Pronto, sin embargo. Sabía que era importante hablar con él pronto. Una vez en el autobús que Lily les indicó, bien arrinconadas en la parte de atrás, lejos de los demás pasajeros, las preocupaciones de Lyra empezaron a atormentarla cada vez más con cada metro de distancia que la separaba de la casa de Lincoln. Tenía que preguntarle a su tía. Simplemente tenía que hacerlo. Lemmy, tienes tu reproductor de música, ¿verdad? Se giró hacia él. Sí. Por la mirada en sus ojos, él mismo lo acababa de recordar. ¿Por qué no la escuchas un rato? Sugirió ella. Él asintió, sacó el reproductor y los auriculares de su mochila y se los puso. Lyra esperó hasta asegurarse de que estaba escuchando música y luego se giró hacia su primo. ¿Qué pasó ahí dentro? Preguntó. El ceño fruncido de Lily se acentuó al oír la pregunta. Lo siento, entiendo si no quieres hablar de ello, añadió Lyra. Le pregunté si habían dejado de hacer eso, si hubiera dicho que sí, creo que me habría quedado más tiempo, admitió su tía. Pero no lo hizo, dijo estremeciéndose. Así que me asusté y tuve que irme. Lyra también se estremeció. Pecar en el pasado era una cosa, pero seguir pecando durante años y años. Negó haber sido coaccionado. Lyra no estaba segura de si era cierto, pero él había insistido tanto que no podía descartarlo como imposible. No era experta en ese horrible tema. Pero podría haber sido consensuado entonces, y aún podría serlo ahora. Descubre más libros. Red de colaboración de autores fanfiction se vio obligada a pensar en un tema que realmente no quería. Pero cuanto más lo pensaba, menos se preocupaba.
No, nunca lo habíamos visto antes, y casi siempre estamos con nuestra madre. No creo que se hayan visto en mucho tiempo. Lyra sabía que no podía explicar el comportamiento de su madre mientras ella y Lemmy estaban en casa de un familiar, pero algo le decía que su madre y su otro progenitor, no eran tan cercanos, al menos no ahora. ¿Y las demás? Preguntó Lily. Lyra lo pensó un momento e hizo una mueca. La tía Lynn y la tía Lucky. Un par de veces Lincoln se había escapado con alguna de ellas para hacer cosas ilícitas sin que nadie las viera. ¿Lo habían hecho? Incluso con la tía Luan, aunque Lyra no se había dado cuenta ni por un instante de que era posible. Es posible que aún lo sigan haciendo. Incluso podrían haberlo hecho en la misma cama en la que ella y Lemmy habían estado durmiendo durante toda la visita. De repente, Lyra se sintió muy mal y por un momento estuvo segura de que iba a vomitar. Y esa reacción le dijo a su tía todo lo que necesitaba saber. No estoy segura de querer hablar con ninguno de ellos, entonces, dijo Lily con tristeza. Esperé años. Parecía a punto de llorar. Se suponía que iba a ser un momento feliz. Se giró para mirar por la ventana. Lyra se estaba recuperando mejor del shock y la confusión atónita que aún la embargaba. Con culpa, pensó que su tía lo tenía fácil. Tenía un hogar y unos padres a los que volver que sin duda la recibirían. ¿Qué tenían ellos? Nada. Lily ya no quería hablar, y sentada allí en la parte trasera del autobús, cerca del ruidoso motor y con Lemmy distraído, Lyra empezó a tener sus primeras ideas claras sobre un plan de acción. Recordó todo lo que llevaban consigo y todo lo que tenían en sus vidas.